Suscríbete a la Panterita. Cardinal Deportivo, muy buenos días. Bienvenidos a ABC TV, bienvenidos a ABC Cardinal. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. ¿Cómo te va, Dani Chum? Buen día. Buen día, Bruno. Yo no sé si adrede, quiero que le hagan un primer plano a Dani, porque es lo último que vamos a ir viendo, señora, a lo mejor, es como que se está yendo queremos anunciar que se va, se va, lastimosamente. Hacerle un primer plano a Chum. Y si allá en ABC TV. No, por el tema del YouTube y todo eso seguramente tienen fijo ya. Ya tienen fijo, pero. Y no sé cómo es lo que vamos a hacer, Chum. Pero, ahí está. Bueno, estas son las últimas imágenes de la Alemania vestida por Adidas. Porque... No, pero esta no es de Alemania. Los Ángeles. No, este es... Los Ángeles. Pero vos sabés que yo no miré el escudo, pero igualita la de Alemania, ¿verdad? Si vos no mirás el escudo, vas a decir que es Alemania. ¿Te acuerdas que vos sos el que tenés la camiseta de Alemania? Yo tengo la de Alemania, hermano, por favor. No, ¿y cómo le fue en ese mundial? No, horrible. No, yo estoy muy golpeado. Yo no la veo a Adidas. O sea, Alemania es Adidas, más de 70 años. Completa la ronda de salud. Nike, hermano, qué golpe tan bajo, tan duro para el fútbol alemán. Pero es una cuestión de pasa. Yo sigo firme acá, ¿verdad? No, vota, claro, por favor. Llego acá y me dicen... la última imagen. Se nos va y bueno... No, muchachos, no. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Muy bien. Un saludo para todos. Hola, Fabio Martín. Hola, Bruno. Buen día para todos. Estamos en contacto con el expresidente, el doctor Ricardo Benítez, asesor jurídico de la Liga Guaireña, que denunciaron al expresidente de la institución. Hay graves problemas en Guaireña, hay situaciones bastante difíciles, complicadas, que seguramente el doctor nos va a referenciar con mayor profundidad. Doctor, gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bruno, a sus compañeros, a la amable audiencia en general. Bueno, doctor, ¿puede explicarnos, por favor? ¿Ustedes le están denunciando a quién? ¿Al expresidente Luis Cáceres, es correcto? Y bueno, en realidad es la cabeza visible, en algún momento estuvo como presidente de la institución y es por eso que se le nombra en la denuncia como que fue representante, presidente de la institución. Entonces es la persona quien tiene que saber de cómo surgió una tarjeta de crédito a nombre de la Liga Guaireña, quien retiró y estuvo siendo utilizada la tarjeta hasta el mes de diciembre, que la comisión directiva actual desconocida hasta el mes de diciembre. Una tarjeta de crédito, ¿y qué uso? Pero qué raro, una tarjeta de crédito, ¿quién tenía esa tarjeta de crédito? Y eso es lo que se desconoce por el motivo de que el contador actual de la institución se percató en el mes de diciembre, a mediados, de que existía un faltante en la cuenta de la Liga Guaireña y por lo tanto se hizo las averiguaciones correspondientes en forma administrativa extrajudicial y se constató efectivamente de la utilización de una tarjeta de crédito para lo cual se dedicaba una cierta cantidad de dinero, no mucho, pero sí. ¿De cuánto estamos hablando? Aproximadamente 15 millones de guaraníes nomás, pero en realidad hay ciertas irregularidades que hasta la fecha no se ha podido resolver porque dependemos de una auditoría. La institución no cuenta con los recursos necesarios como para solicitar una auditoría externa. ¿Y en qué fue gastado? Y de acuerdo a las informaciones recibidas y consta en la denuncia, es que fueron en estaciones de servicios, en shopping, en peluquerías. No tengo a mano la denuncia, pero sí, rápidamente puedo mencionarlo. Pero acá me dicen en un spa inclusive. Así mismo. Spa, bares y combustible. Así es. Bueno, y hay otras denuncias más porque no está bien la situación económica, ¿verdad, presidente? La situación económica actual de la liga no es tan buena, todo es de público conocimiento. De hace un buen tiempo atrás luego se pudo responder a medias o inclusive ínfimamente, ¿verdad?
Y después ahora nos encontramos con esta situación que en realidad formo parte de la comisión directiva y desconocíamos hasta hace poco tiempo de la existencia de esta tarjeta. Doctor, ¿y hay deudas con los jugadores del plantel anterior? Estoy hablando del 2023, que esto puede arrastrar inclusive un castigo de la APF. Ahí, perdón, Fallo, que te interrumpa. En ABC estamos viendo el extracto de parte de los gastos de la tarjeta de crédito. Fíjense lo que es. Varias veces hay una estación de servicio, el mismo lugar, aparentemente. Después tenés marcas de cerveza. ¿Viste? Sí. Hay VAD Medical, dice. Eso sería tipo un spa, ¿verdad? Después algo de brasa, no me imagino que debe ser una parrillada. Claro, sí, no, pero en serio. Después ya dice brasileirísima. Ahí abajo, casi abajo, un gasto de 215.000 guaraníes. Brasileirísima. Y esta utilización de tarjeta de crédito ya se hizo después también de la salida del presidente anterior. Asimismo, el presidente renunció a mediados del mes de julio del año 2023 y esta tarjeta fue utilizada hasta diciembre. ¿Encontraron? Porque en un momento hablaron de un faltante importante. Sí, eso está pendiente, eso es lo que indiqué antes, pendiente porque necesitamos de una auditoría externa del resultado y después de tiempo para formular denuncia. Hay muchas irregularidades que nos percatamos después de la salida de la comisión directiva anterior y por lo tanto dependemos de eso. Doctor, perdón, 1.800.000 gastó en el spa. Es el más, lo más. Si es sobre ese extracto que estamos viendo, Bruno, no es spa. Eso ahí que dice White Scout Spa, que es 1.700.000, 1.800.000, ese es un programa de software que utilizan los clubes de fútbol. Si el tema es que alguien pensó que eso es spa, eso es lo más futbolístico que yo veo de ese extracto. Para decir, lo único prácticamente. Ese es un programa después veo para análisis táctico, scouting, todo eso. Ese que dice White Scout Spa sí es un programa mundialmente conocido. El resto, no sé, ¿verdad? Pero ese sí es justificable. Claro, inclusive en dólares te cobran eso, por eso el cambio al día de... Ese es para análisis táctico, scouting, es un muy buen programa. Sí, o sea, no es un spa, entonces, bueno, perdón, Fabio. No, doctor, te decía, si están arrastrando deudas que podría facilitar que la APF le castigue, así como lo hizo el 12 de octubre de Itagua en su momento, de que vayan a otra categoría, por ejemplo. Así mismo, en realidad la liga ya recibió notificaciones de la posibilidad de pérdida de puntos, inclusive de descenso, si es que no se responde con las deudas que cuenta la liga. ¿Hay deudas con el plantel anterior? Hay mucha deuda. Tenemos demanda del ex técnico Luciano Taylor, José Arias Núñez, otros jugadores que no tengo en mente. ¿Y la deuda cuánto llega con el plantel y todo esto que hablabas de demandas? Y difícil es de indicarte, pero podría llegar a los $1.000.000. ¿Deuda total entre plantel, cuerpos técnicos anteriores y compañía? Así mismo, y aparte de eso que no es tanto, ¿verdad? Como los que se le adeudan a los jugadores, están unos cuantos desempleados de la institución también que ya promovieron demanda laboral en contra de la institución. Pero $1.000.000 para un club como Guaireña, ustedes están en qué división, en la intermedia ahora, ¿verdad? Ahora mismo estamos como para participar del campeonato intermedio 2024. ¿Y cómo van a encarar el campeonato con este? No sé si ya están en default, ya no pueden pagar las deudas. ¿Cómo están haciendo, doctor? No se puede, no se puede, porque no contamos con dinero para cubrir las deudas. ¿Y el plantel, o sea, van a encarar con chicos, con jóvenes? Y en la mayoría son jóvenes que pertenecen al club y están viendo la posibilidad de contratar, pero creo que no se puede por el momento. Primero por la falta de dinero y por otro lado el tema de la APF que le está condicionando a la institución. Aparte, doctor, tienen una sanción de FIFA. Hay una deuda con uno que demandó y están imposibilitados de contratar. Así mismo, el caso de Taylor.
El caso de Taylor es el que fue a la FIFA y por eso no pueden fichar. Así mismo. Ahora, doctor, más allá del ya está sumando los $1 millón, me dicen que el doctor Cáceres en su momento dejó un déficit en el club de 3.000 millones de guaraníes. Y desconocemos eso porque en realidad el traspaso de una comisión a otra se hizo en forma irregular. Si bien es cierto, formalizaron algunos documentos, pero no se ha precisado el monto. Es lo que ellos indicaron en su momento cuando iban la renuncia, iban a presentar en forma masiva su renuncia. Nos indicaron de que existía un faltante o una deuda de 3.500 millones de guaraníes. Es ahí lo que tuvimos inconveniente. Solicitaron que se le dé la autorización correspondiente para que se consiga un crédito de una cooperativa de la zona y en donde se le ha condicionado con la salida de su administrador financiero, que es lo que le creó problemas y manifestó, no, si es que me autorizan a conseguir el crédito, solamente eso, pero sí el administrador financiero. Y por lo tanto, cuando él decidió no acatar lo solicitado por los miembros de la comisión directiva, decidió denunciar y no se consiguió el crédito y por ende las deudas siguieron e inclusive probablemente aumentaron. ¿Hubo jugadores que pidieron su libertad, la liberación de su pase por las deudas no pagas? En realidad no contamos con eso, pero sí reclamos tenemos de varios jugadores. ¿Y cuál es qué piensan hacer, doctor? Y es lo que le indiqué a uno de los directivos en esta semana le solicité que se programe una reunión urgente para ver qué podemos hacer, ¿verdad? Si seguimos o no seguimos, porque de esta manera me dificulta trabajar, responder, iniciar o promover denuncias o demandas, contestar demandas, y es que no tenemos o no contamos con recursos como para, aunque sea, solventar los gastos administrativos. ¿Y en la denuncia, la denuncia ya es nominada o es innominada la que ustedes...? En realidad, prácticamente nominada, porque se le indica al doctor Luis Cáceres, ¿verdad? Pero eso no significa que nosotros le estamos atribuyendo que ha cometido el hecho, sino que durante su mandato como presidente fue retirada la tarjeta y en su momento seguramente, si es que el Ministerio Público considera que es viable la denuncia, será citado Luis y va a tener la posibilidad de manifestar lo que corresponde, ¿verdad? O lo que él tiene de conocimiento en relación a esa tarjeta. No puedo indicarle o indicarle que él fue el que gastó con la tarjeta, pero lo de la tarjeta pues pasa a ser algo anecdótico, eso si se quiere, doctor, porque hablamos de una deuda de $1 millón, el pasivo que tiene el club, ¿verdad? Entonces eso sí que es mucho más grave, ¿verdad? Y me dicen, doctor, que Lautaro Comas sí liberó su pase por deudas para ir a Luqueño. Él probablemente en la semana, pero hay otras, varias son las reclamaciones. Bueno, doctor, y pregunto, ¿no hubo posibilidad de charlar con el expresidente Luis Cáceres por teléfono, aunque sea? En realidad se le intimó vía telegrama colacionado en el mes de enero para que informe en relación. Bueno, vamos por lo que es la tarjeta de crédito, que es lo más mínimo, pero es por eso, porque eso consta, ¿verdad? Se le intimó para que indique qué es lo que pasó, si cuenta con esa tarjeta y si tiene que devuelva o que informe cómo fue utilizada la tarjeta, y no respondió. Ya. Doctor, lo cierto también es que fueron notificados por APF que tienen que ponerse al día con estas deudas o si no van a venir los castigos. Así mismo. Eso siguió en la semana. Y ese castigo implica ir a la primera vez. No sé si el caso de Guaireña puede ser así como el 12 de octubre por una cuestión de distancia, ¿verdad? Pero ¿están los castigos de perder categorías, doctor? Sí, se mencionó en las notificaciones, se mencionaron porque no es una, sino demás. Y la primera medida, si no se cumple, es la de pérdida de puntos y luego inclusive pérdida de categoría. ¿Y pérdida de categoría ustedes dónde irían? Y hasta el Interliga. Empezamos de nuevo.
Empezar de cero. Sí, señor. ¿Y el doctor Cáceres era representante legal del club cuando se retiró la tarjeta de crédito, doctor? Así mismo, así es. Entonces la retiró él. Sí. Y claro, ¿y quién va a tener el PIN, presidente? Doctor. Y eso es por eso justamente la denuncia indiqué, fue medio nominada, pero a la vez innominada, porque desconocemos quiénes estaban utilizando esa tarjeta, quién maneja el número, el PIN, todo eso. Y es más, la comisión directiva no era desconocida, como reitero, eso es desconocida, de la existencia de esa tarjeta. Qué cosa rara, che. Realmente. Sí, pero el manejo fue siempre irregular, por eso estamos llegando en esta etapa de la institución con muchos problemas. Sí. Bueno, $1 millón la deuda que tiene. No puedo precisar, pero sería un monto aproximado, más o menos, pero es mucho dinero. Y es muchísimo dinero, muchísimo dinero. Bueno, muchachos, ¿alguna consulta más? Federico. Porque ya había una deuda muy importante. Se hicieron construcciones caras para la final de la Copa Paraguay. Y me acuerdo que se hizo todo un palco, se mejoraron las lumínicas. Eso, doctor Benítez, ¿por parte de quién corrió ese gasto? ¿Figura en el gasto el tema de las mejoras que se hicieron para la Copa Paraguay para la final? Eso fue obra de la gobernación del Beirán. Está en un campo deportivo que corresponde a la gobernación del Beirán. O sea que ahí no hay un saldo negativo. No, ¿pagaron ellos? No. Bien. Bueno, doctor, muchas gracias, muy amable, muy gentil. Igual a ustedes, a las órdenes. Gracias, doctor. Doctor Ricardo Benítez, asesor jurídico de la Liga Guaireña, denunciando al expresidente Luis Cáceres. $1 millón aproximadamente la deuda que tiene Guaireña. No saben cómo afrontar la intermedia ahora. No pueden fichar jugadores. No pueden fichar jugadores que ya se... Lautaro Comas, muy bueno. El extremo por izquierda, ¿verdad? Sí. El luqueño. Por eso tardó mucho su fichaje el luqueño, porque él estaba viendo la manera de liberar su pase y lo hizo a través de las deudas que tenían con él, ¿verdad? Y ya es algo casi para la risa el tema de la tarjeta de crédito. De los 15 millones Baniega estaban en tarjeta, porque si $1 millón se debe, lo mínimo fue la tarjeta de crédito, claro, ¿verdad? Pero que retiró el presidente, dice el doctor. Sí. Y el que retira, pues el que tiene el PIN y tiene acceso, salvo que el doctor Cáceres diga, pues no. ¿Cuántos son? Yo le entregué a fulano. $2.000 son, ¿verdad? Sí. $2.000 del millón, sí, es una gotita de agua. No, una gotita no. Qué cosa rara, che. Y si no aparece algún grupo con algún poderío económico, como el 12 de octubre, va a correr la misma suerte. Porque ¿con qué va a generar? No tiene jugadores para vender. ¿Qué bienes tiene? ¿Qué utilidad tiene para hacer dinero? Para salvar la situación. Repito, si no aparece un salvador como los Petengil, ¿verdad? Claro. Que ahora volvió a aparecer, lo más probable es que reciba el castigo de pérdida de puntos y que el equipo tenga que comenzar otra vez en el kilómetro cero, desde bien abajo. La Interliga, ¿no? Claro. No es Nacional B. Nacional B sería. Se inscribe en Nacional B y compite ahí para ver la posibilidad de llegar a la intermedia nuevamente, ¿verdad? Yo creo que también es una cuestión profunda en el siguiente sentido. Viste que desde la voluntad, afán o deseo de la asociación para descentralizar nuestro fútbol, la ruta por la cual llegan los equipos del interior es más corta en relación a la ruta de los clubes ya consolidados. Por eso tenemos a los Guaireña, también tuvimos a otros equipos que lo que va a pasar con Encarnación. Claro, o sea, es como que juntémonos todos porque logramos a través del Nacional B lograr y se le da un tiempo prudencial para que ustedes se conviertan en un club, lo que era una especie de fusión de liga, porque después vos escuchás y en realidad no, como que no se entiende. Vos le decís no, pero ese es de la gobernación, no, pero esto es tal cosa, y famoso, cuando no es de nadie o es de todos, cuando viene bien la cosa, todos salimos en la foto, y cuando no, ese había sido, no, yo en realidad soy de tal club y a mí me invitaron. O sea, ojo con este tema, porque yo quiero hacer memoria desde que se hizo esto, ¿qué caso positivo tenemos? O
sea, no, pero que Capiatá. subió aquel Deportivo Capiatá, que sabemos cuáles eran los, o sea, el trasfondo. Vos sabés que estaba Barreto todavía, lo vi a Barreto en la Copa Paraguay, en el sorteo. Lo que pasa es que él es miembro todavía. Claro, del comité o el consejo. Pero el que le ganó a Jorge González, o sea, ¿se acuerdan? Exactamente, claro. Voy nomás a que... Carapeguá también una lucha interna muy importante. Y su cuando legado, estuvo en la primera división. Vos preguntás y decís, espera, pero... por eso hay voces, no, volvamos a la vieja cuestión del club tal del interior. Ya que recién hablamos de Capiatá, bueno, el Martín Ledesma de Capiatá. Porque... voy nomás, vos ves la intermedia, sí, en la intermedia hay mucho equipo del interior, se celebra eso, pero tenés que tener el sostén para que cuando ocurran este tipo de cosas haya transparencia o responsabilidades para decir. La liga, Dani, no te olvides el manejo de la liga a Tirenia. Eso fue ya peligroso, pero también antes teníamos manejo. Todas que echaban a las 2 fechas echaron al técnico. No, eso es la intermedia. Renunciaban, pero la tireña, digo, la tireña que... Los rusos. Decide, fue yo los jugadores rusos y se pilló toda una cosa detrás, ¿verdad? Pero 2 fechas dirigió, por ejemplo, Juan Manuel Bataglia. Así fue. Y después ya vino Melio Palacio que dirigió. Y antes... fechas más y se fue. 3 años atrás por ahí era que... acusaban a medio plantel de vendido 2 fechas antes del final. Cuando estaban peleando. Cuando todavía tenían posibilidades. Sí. Porque Ángel Martín estaba ahí. Estaba por ahí, sí. Claro, no, pero voy nomás. Fíjate que, porque por un lado duele, porque estamos hablando de un equipo que estuvo en primera 4 años. Yo me acuerdo lo que era, porque siempre mencionamos uno de los últimos partidos antes de la pandemia, cuando va Libertad y Guaireña le da vuelta un 3-2 con Pedro del Valle, que después pasa a Libertad, y vos veías la cancha, y a nosotros nos gusta cuando tenemos cancha llena, sabemos el poderío del interior, aunque esta es una cuestión forzada, de repente dicen, no, ahora todos son de Guaireña, vos te vas y los lugareños te dicen, no, pero yo soy más hincha de tal club, y ahora estamos perfectos. Pero ahora, 2024, ¿cuáles son los casos exitosos de esto que ha forzado la APF con su intención de querer más equipos del interior, pero a la larga tenemos más estos casos? Que se hizo en la cancha de Carapeguá, no, pero ahí entró que la municipalidad, que la gobernación, lo que pasó con Guaireño. O sea, estamos hablando de la última sede de la final de la Copa Paraguay, y el que está allí al mando, eso fue por el otro lado. No, y se supone que si vos sos club, por lo menos el estadio, las finanzas, no. Entonces yo creo que deja también un pero, porque hasta ahora no ha sido positivo esto de forzar a que se conviertan en un club y luego tener una vigencia. Ahora mismo, ¿cuáles son los equipos del interior que tenemos para decir? El 2 de mayo no entra en esa categoría. 2 de mayo es un club, no es la liga. Por eso vamos a ver. Empujando. Vamos a ver cómo le va. Por ahora está militando en la intermedia de este año. Tiago Núñez, presentado en la Universidad Católica de Chile. Candidato a dirigir Cerro, fue en algún momento mencionado. No solamente eso, su vicepresidente esgrimió algo que, salvo que haya ocurrido un milagro familiar, no fue cierto. Él había hablado con respecto a Tiago Núñez, que era una de las opciones que manejaban, pero que era imposible que venga hasta mayo. Así dijo Juan Carlos Petengil. Lo que nos induce a pensar de que posiblemente rechazó la propuesta de Cerro, como seguramente otros tantos. Y ahí se comprende por qué hubo porque tanto... hablaba inclusive de un embarazo, de... Y lo deja mal parado, O sea, esta decisión lo deja mal parado la dirigencia de Cerro, salvo que la dirigencia de Cerro, el propio Petengil, que utilizó su rama para decir lo que dijo, diga, mira que a mí me dijo eso, se me mintió el profesional. Que rápido, ahora, porque la Católica es un club que todos quieren ir, porque debe ser el club más el club más sólido de Chile, es la Católica. Es un club, tiene es de la elite, es el tercero en popularidad, pero el mejor. Y yo otra vez Milito le dijo que no. Porque Milito era el apuntado para suceder a Holland. Que Milito ahora está negociando con el Galo. ¿Con quién? Mineiro. Ah, mira, bien. Mineiro echó a Felipao, dijo, nosotros queremos apuntar a algo grande. Un termitaño. Pero está bien considerado, por eso lo buscan todos. Y por eso dice muchas veces no. Dice, y agarraron a este. Ayer también me enteré que el que estuvo muy cerca, no sé si metió él o lo buscaron mucho, fue de Guaraní Pautazo. Él era ayudante del Tata.
Jorge. Algún audio me llegó y todo. Jorge Patazo, sí, que fue ayudante del Tata hasta la Copa América de Chile. Había dirigido ya él en Colombia. Un equipo colombiano ya encabezando el cuerpo técnico, me parece Perú también. Ajá. Desde que En se Perú yo me acuerdo, en Perú sí. Desintegración Vino con un del equipo. cuerpo técnico de Martino. Vino acá, ¿verdad? Sí, vino a Sí, jugar sí, contra sí, un sí. equipo paraguayo, no recuerdo. En ahora. Perú. Retorna Chiqui Arce. Vuelve, señores, al ruedo. Le hace bien al... Sí, tenemos torneo. detalles. Emilio Dar nos contó detalles del caso Francisco Chiqui Arce. Que por qué se demoró tanto. Siempre fue el candidato 1 y habló inclusive de un esfuerzo económico. Es hasta fin de año el contrato. Está bien. No es de un año. Está muy bien. ¿En qué sentido? No, y no tiene un sentido hacer un contrato superficial. Porque no. Por ejemplo, que digan 2 años. 2 años, 3 años. Claro, diciembre del más 2025. que superficial, conflictivo Y para sí. el club No, después. el más superficial fue Claro. entonces el de Cerro. El Cerro le hizo una vez, dijo, Totalmente. 4 años de contrato. Totalmente. Ferguson, Nos quedamos Gallardo. todos sorprendidos acá. Segunda fecha ya le mandó para su casa. Este año, a fin de año, terminaba su vínculo. ¿Te acuerdas? Chiqui Arce 2024 decía. Se 4 pelaban años. todo por él, era de- objeto de campaña política. De paso, Segunda fecha. ¿Cómo es? Una patada, ¿sabes? No, pero Portazo. siguiendo con el mismo hilo, de paso los clubes se ahorran una camiseta, porque viste, eso de mostrar la camiseta con el número 2000, que ¿Será nunca que se da. Chiqui llevó ese y guardó? ¿Eh? No sé, pero No vamos sé a si en contar Olimpia, algún no sé día. si en Olimpia también, porque estamos hablando de un técnico que en sus 2 ciclos pasados no completó el año. Porque el presidente guaraní habla de un esfuerzo económico que está haciendo el club para contratar al cuerpo técnico. 9 son los integrantes del cuerpo técnico de Chiqui ¿Y Arce. Chiqui hacer el cuerpo técnico más caro del Paraguay? Y sí, Ningún tipo de duda. pero por eso seguramente entiendo también que el contrato es hasta fin de año, ¿verdad? O sea, te vamos a pagar, pero vamos a hacer hasta fin de año, porque si de acuerdo a cómo van los resultados, entonces ver para renovar, ¿verdad? Pero, o sea, una cosa que lleva a se la otra, ¿verdad? Y que se consiga Lo que clasificar a voy, Libertadores, eh, clasificar, no sé, a un claro. torneo, para tener dinero. Yo creo que el ¿verdad? objetivo es clasificar a la Libertadores. Y por eso. Pero, o sea, es el más caro porque el más numeroso. No necesariamente. Por jerarquía y las dos cosas. Porque mira, Jerarquía que y más numeroso. es un cuerpo técnico numeroso. Sí, no, Dame otro no es- cuerpo no es. técnico nacional. No es para contrastar, pero creo que Manolo vino con 3 personas, ¿verdad? Sí, 4 con Son él. 4, creo, ¿verdad? 4, sí. No sé, lo de Palermo también entre 3 y 4. Y Chiqui tiene su grupo, Sí. ¿verdad? Y mira que fue agrandando. O sea, se fueron sumando. 4 ayudantes con diferentes Tiene funciones como 3 específicas. preparadores físicos. Los preparadores físicos, Francisco Núñez, Marcos Denis y Nico Ayelo. Viste, 3 tiene. El tercero el que se sumó, me parece, ¿verdad? Nico Ayelo ya estuvo con él desde... No, creo que- yo te hablo de la primera época. Ah, o eso sea, sí, eso sí. Blas Marcelo, por ejemplo, siempre estuvo. Y Enciso, ¿verdad? Enciso, Que también Coener. Enciso también es nuevo, entre comillas, ¿verdad? Enciso para- que Vamos a ver después si habla Marcelo. Eso me pone muy contento a mí. Y habría que ver porque había sido Enciso en un momento dado su ayudante directo en Pero campo. terminó siendo Y después fue Cristaldo. Cristaldo. Fue Cristaldo. Y en Algo Cerro, ¿verdad? pasó Que se con fue a la Enciso, dirección ¿verdad? técnica Cristaldo y está en la parte final Enciso de ayudante, estaba en el banco. Y así fue cambiando. Porque ¿sabes lo que pasa? Convengamos que los últimos ciclos de Chiqui no fueron buenos desde el desgaste y muchos le apuntaron a Blas Marcelo. Por eso es lo que usted marca. En Cerro le dieron una especie de secretaría técnica y en Olimpia más con la figura de Enciso de lo que significa para la institución franjeada. Pero como ustedes marcan, Enciso estuvo un rato bien mediático, pero después se dio una transición con un perfil más bajo y volvió a estar Cristaldo. Sí, no lo estamos viendo nomás cuando Chiqui estaba en Guaraní. Che. 2016, ¿verdad? Sí, Claro, 2016. por Y eso de está ahí- allí el logo de ABC Color Televisión. Sí, y de ahí... Él había comenzado Y de ahí- Cuando arrancamos por aquí, pues, ¿eh? Sí. Claro. Sí, el mismo año. De ahí Ese se va año la era- selección, ¿verdad? el operativo de el selección. Él le Rusia- reemplazó a ese uruguayo. ¿Cómo se llama? Baza. ¿Sabes Y me cómo? acuerdo que él se despide en un partido contra Sol de América. Que el Pinti Álvarez andaba tan bien. Perdió y decíamos, hablaba 3-0 perdió Guaraní. El Pinti la rompía y decíamos, a Chiqui le tiene que llevar a Claro. Pinti Álvarez a la selección. Es que ese Le do- ganó 3-0 Sí. en la cancha de Sol, ¿verdad? Y ahí se Claro. fue Ahí Chiqui. pues. Sí. Es que el 2016 arranca de la siguiente forma. Chiqui había ganado la famosa finalísima Cerro, campeón, y él renuncia en la cancha de Luqueño contra General Díaz. Claro. Él se va. En ese interín, Baza también tuvo su... Y se le echa también a Baza. El penal Y de que- Rodrigo López. Claro, y quedó disponible Chiqui, que después va a Guaraní, cierra la apertura, arma el equipo, se da la Copa América Centenario, renuncia Ramón
y Guaraní, que ya apuntaba para el clausura, Robert Harrison, a Toti Acosta, y bueno, tu técnico, y después lo que ya Hay un dice. ejemplo, Dani, que no es que se toma mucho periodo largo sin trabajar, Chiqui, porque aquella vez dejó en pleno torneo de apertura cuando arrancaba, y después va a dirigir a Guaraní, qué sé yo, 3 semanas después, 4, un mes. Es que las cosas de la historia se da el mismo, se da la misma ruta. Él arranca el año como técnico de Olimpia, aquella vez renunció él, esta vez lo sacaron, pero deja Olimpia y un tiempo después agarra Guaraní, en el año donde hay Copa América en Estados Unidos. Por eso no faltaba el que decía, ahora lo único que falta es que Garnero diga que no a la selección en la Copa América y después vaya a la selección, pero así había sido el 2016 en el primer semestre para el nuevo técnico de Guaraní. A la vuelta, Emilio Dar, el presidente del Club Guaraní, nos cuenta los detalles con respecto a el tema de la contratación de Francisco Chiqui Arce y los pormenores, los detalles. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Llegó Mega Loto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. El pozo inicial es de 2.000 millones de guaraníes y se sortea el domingo 24 de marzo a las 19:50 por el 13. Juga con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hacé tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. ¿Querés ver resultados diferentes en tu comercio? Hacelo diferente. Conoce los nuevos servicios que trae Dinelco. QR, link de pago y la pasarela de pago Dinelco Checkout. Soluciones digitales para todos. Adherite a la red Dinelco. Hacelo diferente. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton. Kenton, ya comer, respaldo total. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Quién busca un sabor picante y fuerte para despertar los diversos sabores y desafiar los paladares más aventureros? Arcoiris te ofrece la salsa extra picante para todo tipo de platos. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco, con los préstamos para vivienda. El sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesórate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. Descuento especial en Farmacias Catedral. Con tu tarjeta de crédito Sudameris obtén un increíble 50% de descuento en caja, sin límite de compras. Este viernes, visítalos en todas nuestras sucursales o contactanos en www.farmaciacatedral.com.py o al 0982-927-610. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. En Petrosur, cargas combustible de calidad internacional certificada. Cuida tu vehículo y economía con Petrosur. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos. A ver, al aire el presidente de Guaraní, Emilio Dar. Después de una negociación un poco prolongada por situaciones impensables, ¿verdad? Porque realmente al inicio de la conversación, al día siguiente el profesor Arce cayó enfermo por el dengue. Estuvimos esperando obviamente su recuperación y conversábamos, hablábamos, etcétera, y hace un par de días
ocurrió también que tuvo una situación de duelo familiar, lo que digamos que extendió un poquito más de lo esperado, al menos el plazo de negociación, pero conseguimos finalmente llegar a un acuerdo muy razonable. Ciertamente implica buenísima voluntad de parte del profesor Arce y su cuerpo técnico, y también un esfuerzo importante desde el punto de vista económico para nuestro club. Pero vamos a iniciar un ciclo que estamos seguros que va a ser exitoso de todo punto de vista. Presidente, ¿él va a trabajar a partir de cuándo y cuál es el tiempo de duración del contrato? El tiempo de duración del contrato es hasta el 31 de diciembre de este año. Por supuesto que eso puede extenderse, ¿verdad? Conforme a la voluntad de las partes. Y el inicio efectivo de su trabajo, el profesor Arce es un gran trabajador, un hombre laborioso. Yo estoy seguro que él ahora mismo ya está trabajando. Creo que vamos a hacer la presentación al plantel el sábado por la mañana, pero como estoy atendiendo a la prensa desde muy temprano hasta tarde, no pude aún hablar con él, pero vamos a reunirnos un poco más tarde probablemente para digamos que ir sintonizando ese tipo de cosas y resolviendo los detalles. Sí, en principio me dicen el sábado también y que debutaría ante el 2 de mayo de Pedro Juan Caballero. Sí, efectivamente, claro. Sí, una vez que él se haga cargo, obviamente ya va también dirigir el partido contra 2 de mayo, efectivamente. Conociéndole un poquito al profe Francisco, yo creo que si se reúne esta noche, seguramente le va a pedir hacer lo posible y arrancar ya mañana, don Emilio. Le saluda Miguel Cáceres. Y por eso decía que él puede que no dirija en el campo, digamos que porque está previsto la movilización para mañana, estaba prevista a las 7 de la mañana. Si bien es cierto, es demasiado encima de la hora, pero él va a decidir, obviamente, es algo que todavía no pudimos hablar. Perdón, quería cambiar de tema. No sé si Nico vos tenés una consulta más sobre... Sí, voy a cambiar el tema también. Quiero preguntarte, presidente, ¿cómo estás viendo el nivel del arbitraje a punto de llegar a una fecha de cerrar la primera rueda de la apertura? Y vos sabés que es realmente desparejo, para llamarlo de alguna manera. Hay arbitrajes muy buenos, digamos que acertados, y hay arbitrajes que sinceramente dejan mucho que desear. Pero dentro de todo es algo absolutamente perfectible. Nuestro fútbol está pasando, creo que por una etapa de perfeccionamiento en todo sentido, ¿verdad? Y eso forma parte también de lo que nosotros tenemos que transitar. Yo creo que es un periodo de adaptación también del fútbol paraguayo en muchos aspectos, hasta inclusive en el aspecto económico, financiero. Nosotros estamos sincerando todo lo que nos obliga el ámbito internacional también. Hoy en día es muy difícil también, por ejemplo, vender futbolistas a altos costos, y ni siquiera, y es difícil incluso vender futbolistas, ¿verdad? A menores o a altos costos, pero con mucho más razón futbolistas de altos costos. Entonces es un poquito todo lo que se refiere al arbitraje también forma parte de un proceso que está pasando, especialmente el fútbol paraguayo, pero un proceso que creo en definitiva va a tener un resultado positivo. Ahí ya tenemos el campeonato de preolímpico, etcétera. Estamos haciendo, creo que muy bien las cosas en ese sentido, y el arbitraje tiene que mejorar sin ninguna duda, así como todo el fútbol paraguayo. ¿Con Ever aquí no se mejoró, don Emilio? Y forma parte también de ese paso a paso. El profesor Ever Aquino también tiene
por supuesto, su participación. Tal vez tenga errores, como es lógico, ¿verdad? Pero, de vuelta, hay que ajustar piezas, hay que mejorar la formación de los árbitros, sobre todo. Tienen falencias, no hay ninguna duda, cometen errores, incluso el VAR comete errores, y son cuestiones que hay que ir ajustando. Nosotros mismos hemos presentado sendas notas de, digamos que protesta, para llamarlo de alguna manera, ¿verdad?, de objeción con respecto a ciertas decisiones de los árbitros y del VAR, etcétera. Pero son cuestiones que tienen que ir ajustándose y tienen que ir perfeccionándose con el tiempo. ¿Tuviste la ocasión de charlar mano a mano con Francisco Arce, presidente? Sí, claro. Hablamos bastante. Hablaron porque nos había contado el otro candidato, Gustavo Florentín, que hablaron por espacio de 2 horas con él, y quería preguntarte cómo lo sentís a Chiqui Arce. ¿Está motivado? ¿Le gustó la idea? Porque venía un ciclo no tan bueno en el Olimpia, son rachas que se dan en el fútbol, eso es natural, pero ¿cómo lo sentiste a él? Bueno, lo único que puedo decir del profesor Arce es que es una persona sumamente realista, profesional a carta cabal. Yo estoy seguro que él toma un equipo porque confía en el plantel, y eso me da a mí la absoluta tranquilidad de que tenemos materia prima para pelear arriba en la tabla de posiciones, y por supuesto que pelear el campeonato. Guaraní, siempre digo, es un club que necesariamente tiene que entrar a todos los torneos pensando ser campeón. No puede ser de otra forma. Que salga o no salga, que se den o no se den las cosas, ya es otra cuestión. Pero nosotros, y sobre todo los dirigentes, y ni qué decir, el plantel, el cuerpo técnico, etcétera, tenemos que pensar en la cumbre, en la victoria, en el triunfo, en el campeonato, siempre. Presidente, con Bovalio, ¿cómo quedaron? ¿Ya está todo arreglado su desvinculación? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos como norma en el club ser sinceros y honestos en ese sentido, ¿verdad? Gracias a Dios, yo vengo de una familia de dirigentes. Mi padre estuvo en la dirigencia durante muchos años. Recuerdo a varios señores como los Boy Cataldo, los Almiri, los Gustales, gente verdaderamente de una altura moral extraordinaria. Olvido algunos, tal vez, ¿verdad? Don Ernesto Archelo, en fin. Y lo más importante de todo es que nosotros queremos siempre tener dirigentes que con su conducta prestigien el club, porque el club se merece. Así que digo, con respecto a lo que me acabas de mencionar, siempre nosotros llegamos a acuerdos primero con los entrenadores que salen, y posteriormente comenzamos a la búsqueda y la negociación con los siguientes cuerpos técnicos. Esa es una cuestión, digamos, que de conducta moral que tenemos. ¿Cerro Porteño ya se comunicó por la deuda que tienen por Jorge Morel con ustedes? Se comunicó, pero están en mora, ciertamente. Todavía no abonaron, pero hay una promesa de pago, presidente. Bueno, están en mora y el término promesa de pago es una, digamos que una enunciación, ¿verdad? No. Promesa de pago es luego que está en el contrato, o sea, los términos contractuales desde luego que definen el compromiso más que la promesa de pago, ¿verdad? Pero estamos confiados en que van a honrar
la deuda. ¿Demandaron en FIFA a Botafogo por Matías Segovia? No, aún no, aún no lo hicimos la intimación correspondiente y ellos prometieron pagar la cuota que correspondía a diciembre, prometieron pagar este fin de semana o el primer día de la semana que viene. ¿Dos cuotas pendientes hay ahí, presidente? Sí, porque ayer venció la segunda cuota, efectivamente. Correcto. A modo de aclaración, presidente, para cerrar, don Luis Cacabelos, en un medio colega, dijo que Emilio Daer, vos, presidente, está pagando documentos de Gustavo Costas, de Fernando Jubero, y que es fácil asumir compromisos y después no cumplirlos. Creo que en alusión a las directivas anteriores, ¿verdad? ¿Eso es correcto? Bueno, en primer término tengo que decir que yo estuve en la directiva del club, primero como miembro y después como vicepresidente con el presidente Acosta, Totti, porque estuve también antes con Pitín, ¿verdad? Estuve acompañando la directiva, por lo tanto yo no puedo sustraerme de los compromisos que se hayan asumido anteriormente, y es absolutamente lógico que la administración que le sigue a la anterior, para llamarlo de alguna manera, tenga que asumir los compromisos del club. La que viene después de mí, por supuesto que asumirá también los compromisos, tanto contractuales como contractuales, me refiero a los contratos de atletas o de profesionales, sea el ramo que sea, y también los compromisos financieros. Eso es normal, ¿verdad? Absolutamente normal. No, francamente no veo que haya ninguna irregularidad en ese sentido, ¿eh? Ahora, por supuesto que todos los clubes paraguayos de primera división especialmente siempre tienen compromisos financieros y van a seguir teniendo probablemente, porque los clubes de Paraguay no tienen los mismos recursos que tienen los clubes de Argentina y de Brasil, sin ir más lejos, de Europa ni qué decir, que tienen sponsors que digamos que tienen dígitos absolutamente diferentes a los nuestros, manejan, ¿verdad? Entonces eso va a probablemente seguir siendo, y nosotros los dirigentes vamos a seguir aportando en la medida de nuestras posibilidades, hasta tanto podamos hacerlo. ¿Hugo Velázquez podría trabajar de cerca con ustedes, el vicepresidente de la República? El señor Hugo Velázquez está acompañándonos a nosotros muy de cerca en el club, y él en este momento forma parte ya de la comisión directiva del club. Es una persona, digamos que de auténtico origen legendario, y es una persona que realmente tiene un interés sumo en apoyar digamos que la institucionalidad del club. Entonces, por supuesto, él ya forma parte de la comisión directiva del club. ¿Él es miembro? Es miembro titular de la comisión directiva del club. Ya. De hecho, me dicen que anoche estuvo en una reunión. ¿Es cierto, presidente? Efectivamente, él anoche estuvo en nuestra reunión de comisión directiva. Sí, señor. El Cacique te invita a que mantengamos vivas nuestras lindas costumbres y tradiciones. En esta Semana Santa, elabora la chipa y la sopa con los ingredientes que encontrás en el Cacique. Vení a comprobar. En Luque, Areguay, en Itagua, el Cacique sí te conviene. El seguro de hogar de Panal Seguros te brinda cobertura total y un respaldo que garantiza asistencia a las 24 horas para vos, tu familia y mascotas. La tranquilidad y el respaldo que necesitas
estás en el momento justo. Conoce más sobre Panal Seguros ingresando a www.panalseguros.com.py. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente, construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986 519 505. Seguinos en Instagram @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Y es momento de hablar de los deliciosos productos de Don Juan. Déjate sorprender por nuestro delicioso paté y pancho de pollo con un sabor único que te conquistará con cada bocado. Te aseguramos que te va a encantar. Pollos Don Juan para todos los gustos. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. 12:20. Importante que vuela un profesional paraguayo, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos extranjeros y cuántos paraguayos? Porque llegó un momento en el que estábamos prácticamente con más de la mitad de técnicos extranjeros y poquitos eran los paraguayos. Claro, y llegó un momento en que se revirtió la cosa y había pocos técnicos extranjeros también y muchos paraguayos. Aldo Bobadilla, Ameliano Pedro Sarabia, Triqui José Arrúa, Luqueño Julio Cáceres, en Cerro Manolo, en Nacional Pumpido, en Libertad Galeano, en Olimpia Palermo, Sol Humberto García, en General Ponce, argentino. Más paraguayo. Más paraguayo, sí. 2 de mayo Felipe Jiménez y Guaraní, ahora Chiqui Arce. Muchos paraguayos. 3 extranjeros. Y sí, sería. Y si contás con Ponce, 4. 8-4, o sea, 2 un español y 3 argentinos. Cerro Nacional Olimpia y General Caballero los que tienen extranjeros. Claro, 2 tercios paraguayos, 1 tercio extranjero. El gusto de estar en contacto con la doctora Perla Galeano, abogada de... Se cortó la comunicación. Bueno, creo que estamos teniendo problemas con eso. Ya vamos a volver con la doctora. Pero no es solamente cantidad en lo que ustedes marcan, sino que se trata de Arce. O sea, yo creo que, quiera o no, quedó muy golpeado con los últimos 2 ciclos. O sea, la recta final en Cerro y lo que fue gran parte que tiene allí como una isla, un oasis, lo de Flamengo, pero en Olimpia también. Porque quiera o no, inclusive uno ha escuchado críticas de la audiencia porque dicen, ustedes siempre mencionan que es el mejor técnico paraguayo. Lo que antes no se cuestionaba, se cuestionó justamente por sus últimos pasos. Entonces, se trata, no te digo, de una de las últimas oportunidades, pero rápidamente tiene su momento para revancha, reivindicación, llámale como quieras, porque sigue siendo un cuerpo técnico importante. Acá estamos hablando. Una de las críticas que yo tengo de los profesionales nacionales es que no tienen esa constancia y no tienen armados los cuerpos técnicos. Porque de repente si fulano está, no, pero él ya se dejó, pero él no era el ayudante, no, pero él quiere armarse, pero no sé. Y acá es todo lo contrario. O sea, ya es el otro polo de decir, no, tiene vigencia, mantiene a todos, porque si vamos a una cuestión de un Enciso, Coene, Cristaldo, si ellos hubieran querido podían lanzarse, pero hay una cohesión de un cuerpo técnico grande y creo que eso también es lo que hace que se genere esta sensación del retorno de alguien que sigue siendo referente para muchísimos técnicos paraguayos. Manolo comenzó a trabajar, tiene tiempo. Tiene un tiempo que... Recién juega o dirige de mañana en 8, imagínate. Es algo impensado. Ahora, cuando vos venías a dirigir en medio de un torneo. Sí, y la pregunta es si ya se le puede pedir que algún cambio tenga Cerro, porque la imagen que dejó a Chucarro, ¿cuál fue? De buena, o sea, ganó el equipo de Cerro. Creo que su principal mérito fue liberar un poco la atención de los jugadores, porque fíjate cómo puso un equipo donde dijo después, no lo puso a Fabricio porque viene muy cargado, o sea, acertó en lo que puso en cancha. Y un lateral derecho nuevo, ¿verdad? Cabañas, ¿verdad? Entonces me parece que desde ese lado le dio... Jugó bien Cerro, y cuando tuvo que priorizar marcar, lo hizo bien también, porque hay veces que voy a priorizar marcar porque se te vienen encima, y lo hizo bien, o sea, las dos facetas de juego
la cumplió, y muchos nos preguntamos si no será ese el equipo que va a poner Manolo, ¿verdad? Porque la última buena imagen no va a ser el caso del interino que quiere mostrar su paso y pone un jugador que nadie tenía en los papeles, como pasó con Aureliano, pasó con el propio Chucarro, con los cambios. Porque entró el chico de Malí, claro, y Aguayo, claro, que tiene 17 años. Pero le salió bien porque terminó ganando, porque realmente esos cambios no fueron buenos, no aguantó más la pelota a Cerro. Pero Manolo tiene también lo que nos contaban, ¿verdad? Cuando iba a ser contratado, él miró muchos entrenamientos desde el palco del año pasado, o sea, conoce ya quién es quién, salvo los que vinieron, en el caso de Báez, Bruno Valdés, que como hombre de fútbol lo debe conocer. Báez, Iturbe y Bruno. Claro. En eso ha ganado bastante tiempo, porque es ir a poner a los jugadores en su lugar, ¿verdad? No es que él va a conocer, no, este es mejor a la derecha, a la izquierda, él ya sabe dónde tiene que poner a cada uno. Estamos hablando de los nuevos, cómo hasta se percató, porque dijo, yo seguía todos los partidos de Cerro, y no solamente de los partidos, sino todo lo que se comentaba a través de Juguero también, cuando dice, y hay que ponerlo a punto a Edu, porque ese es el último en llegar. O sea, Edu es alguien que no está a punto cuando se lo contrató, cuando estaba Bernay, cuando llegó el propio Manolo. Y para simplificar en nombres, la pregunta es si va a volver Fabricio. Porque si acá por un lado estábamos diciendo que, mira, parece que encontró el doble 6. Y hoy por hoy, el único jugador de la selección mayor que pertenece a Cerro que está en Rusia es Fabricio. Y justo Cerro encontró una especie de equilibrio de intensidad cuando salió su mejor jugador de la cantera. Fíjate que contra Fabricio, él está en Rusia. Claro. Para el primer partido él va a volver el miércoles, y ya perdió una semana de trabajo con el nuevo técnico. Por eso. Y eso se suele pesar muchas veces. O sea, ¿vuelve Fabricio o se mantiene el equipo de la vez pasada? No, porque después de tanto tiempo Cerro gana, consigue un cierto funcionamiento. Yo no creo que él toque, pero va a revisar todo lo que sucedió en la semana. Si funcionó en el equipo, ¿por qué vas a tocar? No va a tocar tampoco, Ariel, un punto que para muchos todavía no está cerrado, como es Bruno Valdés Báez. Tampoco va a tocar. Yo no creo que toque. Me parece que se va a jugar con los dos. Ahora que Morel convenció más en adelante, el medio, ¿verdad? En su vieja y originaria posesión. Claro, yo creo que va a tratar de imponer sus ideas con los mismos hombres prácticamente, ¿verdad? No sé, quizás un cambio más puede hacer, pero... ¿Cuánto tiempo tuvo? Empezó el martes. Las ideas... Casi 2 semanas. El miércoles. Para el fútbol moderno en cancha General Díaz, porque muchas veces en el 19 de enero ya comienza el campeonato y terminan trabajando 15 días esos los entrenadores, para ya sean nuevos los que siguen en el cargo, para preparar el equipo. Entonces, paremos entre días dirigió el clásico sin competencia, ¿verdad? Sí. O sea, yo apunto eso, él ya tenía conocimiento del plantel. Sí. Y estos días le van a venir muy bien. Si vamos a ir a lo que dijo con respecto a la idea de juego, es agregarle un poco más de posesión, me parece. De acuerdo a lo que dijo, quiere manejar los partidos, obviamente, si son un equipo grande, salir a buscar, decía él, y me parece que eso le va a tratar de agregar con el tiempo, ¿verdad? Porque después tenés Santiago. Ya rápidamente, o sea, rápidamente, y ahí saca un punto de mano y te comenzás a perfilar, porque es el rival. Para Santiago no va a poder parar el equipo. Para Santiago no para el equipo, porque jugás sábado, domingo, un descanso, y lunes ya estás viajando. Vi que justamente la gente de Colo-Colo va a hacer hasta lo imposible para que Conmebol le apruebe su cancha. Sí, su cancha está hecho un desastre, y por eso se mencionó en otra ciudad, pero la idea de jugar ahí en su cancha. Ese pasto era injugable contra Trinidense, es más, hasta el punto que el árbitro del partido puso en su informe, no, esta cancha no. Por eso la Conmebol va a hacer una inspección para la fase de grupo, recordando que el primer partido es Colo-Colo Cerro. Ya estamos con Juanma en segunditos. Hoy, por 10ª vez consecutiva con el Top of Mind, impresionante, 10 años consecutivos, habla de la calidad de Lactolanda, que se disfruta y se recuerda. Lactolanda, ganadora del Top of Mind 2024. Gracias por preferir nuestros yogures, gracias por disfrutar todos nuestros lácteos. Lácteos Lactolanda. NP Medicina Estética, hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros
especialistas. Tu transformación comienza aquí. Vení a Bristol y aprovecha los descuentos increíbles en televisores y celulares. Aprovecha esta super oferta. Celular Samsung A05, ahora solo 18 cuotas de 99.000. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Inverfin podés aprovechar increíbles ofertas en productos de cocina y lucirte con la verdadera tradición en recetas. Conoce más de esta promo válida hasta el 31 de marzo o hasta agotar stock en las redes sociales de Inverfin. Y prendete a la tradición. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Aprovecha la potencia en cada oferta disponible en Inverfin y viví tu experiencia con Taiga. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Este mes de marzo vení a Sueñolar. Aprovecha el 45% de descuento en somieres, living y muebles nacionales, más 12 cuotas sin intereses pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100. También te esperamos en todas las tiendas de Sueñolar y en su página web www.sueñolar.com.py. Sueñolar, sentí tus sueños. Gusto saludarte, Juanma. ¿Cómo estás, Movilefri? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ¿cuándo llegó Manolo y cuándo asumió ya sus funciones, comenzó a trabajar oficialmente? Sí, él llegó martes, al día siguiente, después del sorteo de Copa Libertadores de América. Esa mañana bien temprano se acomodó en el hotel y ya luego fue a la firma de contrato y a la tarde dirigió su primer entrenamiento. El de esta tarde a las 18 en Barrio Obrero será la cuarta movilización, el cuarto día de trabajo. Me dicen que son días de fútbol, de mucho fútbol intenso, donde él va viendo un poco las piezas, va tratando también de insertar sus ideas, sus conceptos, para un técnico que al menos en conferencia de prensa, y según lo que hasta aquí estamos preguntando y nos dan como reporte, es que no se complica, no usa términos raros, va con la fácil. Por eso creo que sí que la tendencia es que ese equipo que jugó contra Luque y que le ganó, capaz puede ser una de las bases importantes que vaya a utilizar Manolo Jiménez a partir de ahora, el primero contra Nacional y después ya Copa Libertadores de América. 2 semanas entonces ya prácticamente estamos llevando. O sea, vamos a llegar a las 2 semanas. Lunes cuando... es lo que se pierde, digamos, el primer día de la semana activa. Después, pero cuando lleguemos para el próximo sábado. Nacional. Sí, para Nacional, sí. Y ni hablar para la Copa Libertadores, ¿verdad? Pero yo recuerdo que Manolo en conferencia de prensa dijo que él vio todos los partidos de Cerro. Sí, dijo. Sí. Sí. O sea, él le conoce muy bien a los jugadores y ya los conocía lo de antes. Del año y pasado. Convengamos que el último, el que Juanma referenció y nosotros también hablábamos con énfasis en el doble C, porque allí se dio el gran cambio. Manolo ya vio como DT de Cerro. O sea, una cosa es que vos por cariño, por arraigo, por pertenencia, veas los partidos, como te suelen decir los jugadores que fueron transferidos. Dicen, no, yo el tema, cuando me permite el uso horario, veo los partidos de Cerro, de Olimpia, de Libertad, de Guaraní. Y otra cosa es que ya el último partido lo habrá visto como técnico y justo coincidió con esto que marcábamos. Y yo creo que por el calendario, porque es Nacional de este sábado en 8, luego ya es Colo-Colo, ¿verdad? Y después el partido del torneo local. Yo creo que hasta el fixture hace que no pueda hacer el tema de la rotación. O sea, el equipo que va a jugar en Chile debería jugar en la Nueva Olla el sábado. Porque no sirve para un técnico que está debutando tener un equipo A y hacerlo debutar ya en la Copa. O sea, ya contra Nacional debería jugar el equipo titular que considere Manolo y a lo sumo algún que otro retoque. E ir a Chile con el mismo equipo para el debut en la Copa Libertadores. Sí, porque aparte, Dani, fíjate, esto que estamos marcando también son casi 2 semanas de trabajo sin un partido oficial. Es decir que, a ver, el tema, recuerdo una frase de Chiqui Arce, un pequeño esfuerzo, le decía a los jugadores cuando tenía así partidos muy de seguido y era como el tercer partido donde iba a usar el mismo equipo. Y uno imagina que un pequeño esfuerzo, el primero sábado, y el viaje que no es tan largo, es un vuelo directo, aparte hasta Chile, no es que hay que hacer escala o hay que tardar mucho. Entonces me parece que sí, la tendencia es que el equipo que vaya a jugar contra Nacional, si no hay ningún tipo de inconveniente, también sea el equipo que juegue el jueves
contra Colo-Colo. Ese partido el jueves creo que tiene Trinidense en Encarnación, ¿verdad? Capaz allí puede guardar algunos porque inmediatamente después juega contra Alianza Lima, ¿verdad? En Asunción. Sí. O sea, después, por eso digo, yo creo que la rotación se podría aplicar para Encarnación y que el equipo titular juegue Nacional el sábado. Y Colo-Colo con los titulares. Claro, y después descanso para Encarnación, a sabiendo que Cerro está lejos del torneo, y luego jugar de local el partido, ¿verdad? Contra Alianza Lima. Y también es el primer partido en la olla, contra Nacional. O sea, es como que también si querés un toque ese de decir, bueno, este es el partido, y después de 2 semanas de inactividad tampoco es un gran esfuerzo. Y más sabiendo que porque el dilema hubiera sido si Cerro estaba bien en el torneo y contra Trinidense en Encarnación, no sé, se jugaba a la punta o tenía que defender la misma, y no es el caso. Sí, efectivamente, Trinidense es en Encarnación, después Cerro la segunda fecha recibe a Meliano, ya no va a haber, sí va a haber un partido en el medio, lo de Alianza Lima, pero después para la siguiente, que sería la tercera, la fecha 14, viaje a Pedro Juan Caballero. Es el fixture un poco que tiene Cerro. Esta seguidilla de partidos, porque después me parece que hay una pausa o ya inmediatamente después juega contra Fluminense. No, hay una pausita ahí. Sí. No, hay una pausa entre la fecha 2 y la fecha 3. De Alianza Lima a Fluminense. Claro, sí, señor. Desde hay 2 semanas, ¿no? O sea, una semana. Sí, o sea, sí. entre un partido y otro hay un par de semanas. Claro, y creo que el tema es, hacen 1 o 2 pausas, 3, 4 pausas y 5 o 6. El tema desde el enfoque de la Libertadores que abarca abril y mayo. Sí, hablan que hay un muy buen ambiente en Cerro después de lo que fueron los últimos días con Bernay. Si bien es cierto, Achu estuvo ahí en el medio, pero hablan de que ha caído bien al grupo la llegada de Manolo Jiménez, de que justamente resaltaban eso, que no se complica, es un técnico claro, que no anda con rodeo, que tampoco se complica mucho, y que están siendo días bastante interesantes en cuanto a los trabajos. Habla muy bien también del preparador físico, que está realizando trabajos bien actualizados, bien acorde a los tiempos modernos, y que está trabajando también de muy buena manera. Aparte, hablamos de a mí su conferencia me convenció de varios aspectos, ¿no? Primero, como dicen ustedes, simple. Después creo que sacó chapa y está bien con el tema Aragonés, Maradona, Mundial 90. Eso ya cambia, Juanma, el vestuario, ya se mira con más atención, con otro ojo. Lamentablemente es así, ¿verdad? Cuanto más jerarquía hay, después se ve el resultado final. Pero como primer impacto, me imagino que los jugadores están motivados. La pucha, está hablando un tipo que te puede contar una anécdota de Maradona, de Aragonés, que fue el que dio el primer paso en la transformación del fútbol español, ¿verdad? El propio, ¿cómo se llama el campeón del mundo? De Sudáfrica, el técnico. Vicente del Bosque. Vicente del Bosque, lo nombró Aragonés como el mentor, el que cambió todo. La forma de jugar. Es un prócer del fútbol español. Por eso, puede contar tantas historias que por ahí, más allá de lo táctico, esa cuestión de mantener motivado al jugador, creo que de movida de estar cumpliendo eso, porque es un tipo que tiene mucha jerarquía, tuvo una carrera como futbolista importante, como técnico también al principio, entonces se habrá producido un shock ahí, un cambio positivo en el vestuario del Cerro, Juanma. De hecho que una de las conclusiones, uno de los análisis en medio de la crisis, todavía en esa época antes del partido contra Luqueño, antes de haberlo ganado, me decían que efectivamente los números en materia física estaban bien, los recorridos estaban bien, la intensidad también era buena, tal vez no era buena, pero era aceptable, no es que estaba mal el plantel de futbolista en cuanto a lo físico, pero sí que había un bajón mental fuerte, y que necesitaba hacer un golpe un golpe anímico, eso que estás mencionando, Fede, justamente un golpe de autoridad, de alguien que le convenza nuevamente a los jugadores, y al menos, reitero esto, las primeras 4 prácticas que dirigió tuvo muy buena llegada y muy buena aceptación del plantel. Y creo que lo citó en la conferencia, siguiendo un poco el hilo lo que marcabas, y muchas veces el jugador no es lo mismo que te cuenten, o sea, una anécdota de gente que capaz no le ubicas demasiado, claro, y qué está diciendo cuando Manolo recordó cuando eliminó al Barcelona de Pep
Barcelona venía de ese sexteto, ¿verdad? O el sextete, como le dicen ellos, de haber ganado la triple corona en Europa y luego el Mundial de Clubes y todo lo otro que venía. Y en una Copa del Rey lo elimina el Sevilla de Manolo. O sea, si hay algún jugador que le dice cómo era jugar contra aquel equipo de Messi, Iniesta. O sea, con eso como que el jugador va a escuchar un poquito más. De otra forma, por lo menos no va a decir quién es para así mismo. Cierta cosa. Que es algo que muchas veces nace ya en el jugador. Que pudo haber pasado con otros entrenadores que no tenían mucha espalda. Que existe, que existe. Porque si a ver, estamos hablando de un Cerro que sus jugadores miraban al banco y le decían al técnico de turno, hace el cambio, ¿qué está esperando? O sea, no es una proyección de interpretación que también es muy válido. Nosotros en cancha veíamos lo que ocurría y capaz un tipo que te puede decir, mira, yo he dirigido a estos y contra estos. No, claro, ¿verdad? porque ahí tenés el caso, si juega contra Guardiola de 10 partidos y por lo menos uno en esa batalla táctica que le haces le podés ganar, ya te ganás un... Pero el hecho de haberlo contado en la conferencia también es como que también para el público, para nosotros, como decir... Por eso digo, hizo bien esa cochapa. Fue por Bilardo, Aragonés, ¿no? Ícono. Y que supo competir con Guardiola y compañía, güey. Y por eso te digo, además le ganó. Entonces estamos hablando de un técnico que tiene su idea, su juego y que ha mostrado también su capacidad ya. Y que tiene jerarquía. Claro. Jerarquía por una carrera muy buena como futbolista y un principio de carrera como técnico muy importante. Ahora deberá revalidar acá después de cierto tiempo, pero si hace una Copa Libertadores, que me imagino de estar motivado él también, pues como dijimos una vez, para los europeos, especialmente los españoles, alguien nombraba a Mourinho, creo Ariel, el tema de la eliminatoria sudamericana, pero a ellos la Copa Libertadores la trae por varias cosas. De hecho, hemos tenido técnicos españoles, portugueses, que llegaron alto en las últimas copas. Es un desafío lindo y me imagino que Manolo, para bien del Cerro, debe estar muy motivado. Por el mes de Semana Santa, la promo Como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Ya no te quedan excusas. Semana Santa con Cubiertas Kumo. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis, la única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía. Especial son tus cubiertas Kumo. Visítanos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y todas las sucursales del país. Promoción válida por el mes de marzo. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Experimenta la innovación con la Ford Territory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contáctanos al 021-671-900 o visítanos en el showroom Ford sobre Avenida España Casianov para hacer tu test drive. Ford Ready for More. Hoy viernes de grandes descuentos en Farmaoliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farmaoliva o llamando al 235-5000 que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite mejor con Farmaoliva. Bueno, Juanma, ¿algo más que quieras agregar? Hoy el entrenamiento del Cerro a las 18 en La Ollita nuevamente de cara a completar esta semana de trabajo de Manolo Jiménez. Solo el miércoles, el día del concierto Luis Miguel, trabajó en ex General Díaz, ya ayer volvió a Barrio Obrero Cerro Porteño y hoy de vuelta a las 18 el entrenamiento. Un abrazo, Juanma. Dale, un saludo a todos. Gracias, chao. Estábamos hablando acá, le estaba contando a Federico la estadística que vi con respecto al tema del 4. Vos sabés que me falta 74. Mi memoria no llega ahí. ¿Y ese es? ¿Quién fue, Nacional de Montevideo? ¿Estudiantes? No. Federico me extraña. 74. 74 Independiente. Ah, Independiente. Claro. ¿Qué pasa, Federico? No, yo tengo 75 acá metido. No, tengo 64, 65. 75 contra Unión Española aquí en el Defensor del Chaco. El 74 entonces fue con Cruzeiro. Sí, Independiente. Está bien. Campeón. Mira, no, es que en todas las ediciones que terminaron en el año 4, sí,
un equipo brasileño nunca lo ganó. Está bien lo que dice Bruno, pues, o sea, toma más relevancia porque el último año las copas son de los equipos brasileños. Sí, ¿verdad? O sea, está más... hay que agarrarse cualquier tarea para que no es porque hay una supremacía. El Expo que metió Globo con el tema de sus representantes, los 7 brasileños. ¿Viste lo que es? No, para meter miedo, como diciéndole, hay algunos que quieren ganar. Acá hay que pasar por... No, ellos... todas las imágenes de y bueno. Palmeiras, Flamengo. Y están hablando ahora... Y por eso, o sea, tu estadística es que en todos los años que terminan en 4 nunca ganó un brasileño. Sí. Los primeros 3, Independiente, 6-4, 7-4, 8-4, 9-4 el Vélez de Chilaver contra el San Paulo. Había roto esa hegemonía de San Paulo, que iba por el tricampeonato. Claro, y en el 2004 lo de Once Caldas contra Boca, y en el 2014 lo que recordaba Nacional contra San Lorenzo, ¿verdad? Por eso... San Lorenzo Almagro. Entonces... Y ahora el 2024 vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Pero no, se filtró la información de que Gabigol iría al Palmeiras. Que un amigo muy íntimo de Gabigol le contó supuestamente a un periodista que le dijo que se iba a ir al Palmeiras. Qué raro, porque Palmeiras tiene una línea muy seria y Gabigol no es un tipo muy querido en el fútbol brasileño. No es jugadorazo, pero... Por su comportamiento fuera de la cancha. Y dentro mío, o sea, en el entrenamiento, como compañero. De hecho, el técnico, un amigo del técnico anterior de Brasil, que fue al Mundial, dijo que... sí, claro, filtró, digo sin querer que... Tite me comentó que es el peor jugador que dirigió en su vida. Gabigol, antes de la Copa del Mundo, había dicho eso el amigo, que también es una persona, un técnico, para la prensa brasileña. Tiene muchas actitudes que no son muy correspondientes, y Palmeiras tiene una línea bastante... Bueno, estuvo Davidson hace poco también, ¿no? Pero... y ganó también cosas. Pero como dice Bruno, sí, futbolísticamente es importante. Pero el mejor plantel, ¿y quién lo tiene? Fluminense, sí, que mantuvo todo, ¿o no? Brasileirão no arrancó todavía, ¿verdad? No, Brasileirão no, ellos están definiendo ahora. Están definiendo. Y por eso es difícil de decir ahora, ¿no? Claro, una muestra actual del potencial de cada quien, de la versión del... Pero el Fluminense que vimos la otra vez en el partido de vuelta contra la Liga mostró... Cuando fue exigido otra vez a remontar algo, demostró. Están los Keno, el colombiano, Arias, está Kennedy, está el goleador. Sí. Hace poco justamente su presidente dijo que están en la resaca, porque justamente al participar del Mundial de Clubes te trastoca todo el calendario. Ya tuvieron que tomarse unas vacaciones tardías, sufrieron bastante, pero ganaron la Recopa. Por eso en la final la van a jugar Flamengo con Novo Iguazú, algo así. O sea, que no eliminó al equipo de Ramón Díaz. Claro, que Vasco ahora también el gerenciamiento echó al director deportivo, hay un escándalo ahí también con Medel y compañía, pero... lo que pasa es que en los estaduales siguen siendo de Flamengo en Río y en San Pablo está lo de Palmeiras, y está el Santos también, que va a jugar en la B este año, pero lo concreto es que siguen marcando tanta supremacía que permite que haya este tipo de estadística, ¿verdad? Que es solamente para una cuestión lúdica, pero como que la novedad sería que no gane que un equipo de ese país, porque además de los 3 campeones vigentes que van al Mundial de Clubes, vos tenés a los otros representantes que son el Gremio, decir que Luis Suárez se quería ir con su amigo, ¿verdad? Tenés Atlético Mineiro, tenés a Botafogo, que viene del repechaje, y tenés a San Paulo. O sea, no es que tenés al Bragantino, al Cuiabá, al Belén do Pará y Paysandú. Estamos hablando de cualquiera de los 7, te dice, nosotros entramos para ganar la Copa Libertadores. Saca River. En el resto del continente no hay ninguna dirigencia. Cuerda que te va a decir, nosotros apuntamos para ganar. La otra vez, el debate en la radio que suelo escuchar en la red era ese. El único que apunta a ganarle a los argentinos la Copa es River. Sí. El resto de pasar a octavos. Sí. Y alguno hasta dijo que no está mal ir a la Sudamericana. Estaban comentando el panel que tiene la mesa de los cronistas y compañía. Y... O sea, lo que nosotros debatíamos acá hace ya 4 o 5 años, ahora Argentina debate, porque la brecha es muy grande. Y el tema de River, y que la final se va a jugar en su cancha. Pero
hace 5 años que los argentinos digan ir a la Sudamericana. No. ¿Sabes qué? Te prendían fuego, pero esa es la realidad. ¿Cómo cambian los tiempos, verdad? Estoy viendo un material que le pasé a hoy. Viste que el jueves 25, ¿verdad? ¿Cuándo es el 25? Jueves 28 me parece. No, lunes entonces. ¿Cuándo es el partido de la selección? El lunes 25. Y bueno, lunes 25. Sí. ¿A qué hora es el partido? A las 13. Bueno. ¿Hacemos otra transmisión de partido o cómo es el tema? Sí. ¿Y tenemos los derechos? ¿Cómo es? ¿El partido por la tele va por quién? Sí. Sí. Pues por eso pregunto. Hace poco la dupla olímpica hizo Sí. a través del mismo... Bueno, repite la historia, consiguió, entonces. ¿verdad? Vamos Claro. preguntando, yo no quiero que Ariel se vaya a la cárcel. No, yo digo que ellos hicieron. ¿Qué digo? No, vamos. Vamos. ¿Qué problema? Bueno, no, ¿cómo cambian los tiempos? Porque en concentración, Julio Enciso y Ramón Sosa hicieron el top 10 de jugadores históricos. Llegaron a ver el material. Es de la Divina Gambeta. Poné un poquitito, Obi, por favor. ¿De qué? Oye, eso le cuestionaba Enciso a... Pero esto a ni lo Ramón. vieron. ¿Cómo le va a poner ya? No, mira lo que es Romario. Romario III, dice. ¿Ya? ¿Seguimos? Muy... ¿Eh? 7 Chelsea. Sí, en Chelsea. Romario, ese, Ah, no, pero entonces... No. Hace mucha... No, pues no sé, es lo que se le venga, pero no. No tienen ni idea ellos de él. A mí me enviaba hoy Raúl. Como que va colocando esto nomás, fue esta mañana. Sí. Esta mañana para nosotros, gracias Raúl, Pero me está muy mal enviaba elaborada su lista. mucho divague, ¿verdad? Sí, demasiado mucho divague. Se nota que es... Porque estaban eligiendo un jugador y de repente dijeron Chelsea. No, Eso es por Peter Cech salió ahí. Ah, yo pensé que dijo Chelsea. No, pero Peter por Cech eso, tampoco, por no, eso. no. Ramón Sosa por lo menos no le conocía a Johan Cruyff. No, por Pero eso. está bien, es una cuestión generacional. Yo creo que a Pelé lo habrán colocado por el peso de la historia nomás. Sí, Porque- pero era ponerle, por ejemplo, a Messi, Maradona. No, pero Pelé. no, el tema es que Ronaldo, estos juegos, y justamente el desafío es que vos no tenés certeza de quiénes son los que van a salir y vos tenés que ya colocarlos en tu ranking. Y de repente vos decís, bueno, yo a este le quiero mucho y le puse número 3, ¿verdad? Y de repente salió alguien que había sido que él cree que es mejor, pero ya estaba ocupado del puesto. Claro, entiendo. No es que ellos eligieron los 10 jugadores, Sí. sino que te salía por orden y vos tenías que ir colocando. Por eso era tan desordenado el tema. Claro, Sí, No, por eso... pero resumiendo, Gran Wirorey al Y final. lo que consume un sector del público, o sea, Cosas el más tema de importantes. TikTok y el tema de estas, los challenge. Que ayer pasó, que ayer cerramos con una historia y a la tarde pasó otra que el papá de Neymar dijo, no, yo no pago ni una fianza. Ah, sí. Y dale. Ayer a la Sí. noche estábamos contando. Y Sí. Robinho ya... Robinho primer Y Robinho día. ya se va detenido. 9 años preso. Sí, va a tener 2 horas al sol, el resto adentro. Estaba viendo el régimen Pero visto carcelario que que le dan a va a Robinho. una prisión de los famosos, o sea, a una celda en realidad, que le denominan la celda de los famosos. No sé por qué, ¿verdad? En San Pablo, Que ¿verdad? allí estuvieron algunos presos de casos muy mediáticos. El infierno de la tierra, no sé si se le dice a la cárcel. Inclusive de asesinos, por eso. O sea, no es que es una celda VIP, porque sino que hubo casos muy emblemáticos donde fueron a parar a ese mismo lugar y creo que Tremembé. Claro, y lo que Tremembé se llama, Dani dice, él debe estar en una celda con 4 y 5 presos, tendrá 2 baños de sol de 2 horas de duración. Baño de sol ahí el patio, imagínate, cárcel. Y se alimentará 3 veces por día. La prisión prevé un aislamiento de 10 días y después la integración de un pabellón especial en la penitenciaría de Tremembé. Él solo podrá recibir visitas después de 30 días. O sea, ahora los primeros 30 días no puede recibir visitas. y la justicia había fallado 7-2 de decir sí, O sea que homologar lo de Italia, porque lo que Italia le dijo es, mira, este caso que ocurrió en el 2013 y que tuvo sentencia firme después de 3 instancias en enero del 2022.
Entonces Italia le pide a Brasil que venga Robinho. Brasil no hace extradición. Entonces lo que Italia le dice, bueno, entonces que cumpla en tu país lo que cometió acá. Y eso fue lo que se estaba debatiendo y eso fue lo que se decidió. Y la votación final, cada parte dio su argumentación de los jueces, ¿verdad? Y fue 7-2. Por eso se aplica esto de Robinho. Porque mucha gente habrá dicho, yo ya más o menos había escuchado, pero no fue ni tal. Bueno, esto fue lo que ocurrió. Pero viste que justo cayó todo en cadena, ¿verdad? El caso Vélez, el caso Dani Alves, este caso de Robinho. Tenemos que actualizar un poco la situación del tema Vélez también. Aguantemos un ratito. No, pero esto para cerrar nomás. Sí. Los reclusos que se encuentran allí son personas que han ocupado las principales portadas del país por sus crímenes y han sufrido un fuerte rechazo por la población carcelaria ordinaria por haber cometido crímenes como pedofilia, violación o asesinato de niños. ¿Cómo se llama el pabellón? Tiene un nombre especial donde él está. ¿Dónde va a estar? Bueno, Tremembé, pero también una cárcel muy bien equipada, ¿eh? Está a 160 kilómetros del Caco Paulista. 9 años tienes que cumplir ahí en donde Iporia ese, ¿cómo se llama acá? El 2 por 1. Mira que, o sea, ellos van a, o sea, el equipo jurídico va a apelar. Primero a esa instancia y segundo van a ir hasta la corte, pero mientras se cumple. Base cuenta con la línea completa de productos para piscina, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Brindale el tratamiento adecuado para mantener el agua en excelente estado. Encontralos en diferentes presentaciones, polvos o líquidos. Base, un mundo de limpieza. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Ya encontré acá, Federico. Dice, se llama la P2 de Tremembé. Tiene capacidad para 584 presos entre régimen semiabierto y cerrado, pero actualmente alberga a 434 y es conocida en Brasil como la cárcel de los famosos por ser el lugar donde la justicia brasileña envía a los condenados de renombre. Los medios brasileños aseguran que las condiciones de este complejo penitenciario son mucho mejores que los otros presidios públicos del estado de São Paulo. Sus celdas son más espaciosas, su comida es de mejor calidad y hasta tienen acceso a clases de música de inglés, más torneos de ajedrez o de fútbol. O sea, pero qué ganas va a tener este muchacho de... O sea, lo que en 9 años ya te va a la cárcel. Es mucho tiempo. Es mucho. Es mucho. Ni un día nadie quiere estar en la cárcel. No. ¿Podemos actualizar lo de la situación de los jugadores de Vélez, muchachos, por favor? El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio KP. Encontralo a 2 por 15.000. Pilsen recién hecha desde 1912. Asistencias médicas San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca, nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Johnny, gusto saludarte, Movilefri. ¿Cómo estás? Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Todo bien, Johnny? Bien, señor. Vos sabés que los muchachos hicieron un especial de tu
de tus participaciones, Johnny. ¿Vos no escuchaste todavía? Sí, ya escuché. Pero una edición, ¿cuánto dura eso hoy? Hoy estamos viernes, hermano querido, no sé. Una locura. Tiene un amplio repertorio, ¿verdad, Johnny? De intervenciones, ¿verdad? Tírame una poco. Espera un ratito, Johnny, por favor. Espérame un ratito. Realmente muy lindo. La naturaleza es espléndida. Uno puede caminar, trotar. Es un lugar muy seguro. Te piden la cédula. Entras. Hay un protocolo. Una atención espectacular. Realmente altamente recomendable. Yo les digo el Parque de la Salud, zona del Banco Central del Paraguay. ¿Vos ya te fuiste alguna vez, Johnny? No, señor, pero sí un amigo fue y se encontró con una víbora y... No, hijo de puta. Johnny Serrano. Te mató. Mi amigo corrió. Corrí nunca más, fue al Parque de la Salud. No va a correr. Por presencia de reptiles. Bueno, Johnny, muchas felicidades. ¿Estás preparando algo, algún asadito? ¿Qué estás haciendo, Johnny? No, yo no festejo cumpleaños, ¿no? No, nunca festejé mi cumpleaños, así que vamos a seguir. Pero ¿por qué, Johnny? El fin de semana. No, pero ustedes están escuchando. ¿Por qué, Johnny, no festeja tu cumpleaños? Y para mí es un año menos de vida. ¿Cómo? No, hay que festejar. No. Nacimiento y no cumpleaños. ¿Qué no, Johnny? ¿Cómo fue? No. España perdió la titularidad y en estos días aparecía una información que estuvo festejando el cumpleaños de su perrita con su novia. ¿Cómo? Estuvo festejando el cumple de su perrita y eso incomodó al hincha de Olimpia. Pero en fin, es su decisión, su vida privada, hay que respetar. Le gusta la perrita, estuvo festejando con invitados perros. ¿Cómo? En la No, espera. cumpleaños de la perrita. No, espera, Ana, Johnny. El cumpleaños de su perrita y le invitó a perritos. Sí. Vamos, Federico. ¿Qué pasa, Federico? No, abrí el micrófono. No, que terminaron para que ya los invitaditos y le estoy bien acá, che. Johnny, te hago una pregunta en serio con el corazón en la mano. ¿Vos harías esto? No. ¿Por qué, Johnny? Y porque me parece que el perro tendría que tener otro fiesta, no sé, otro agasajo, no de esta forma, porque hasta se podría sentir incómodo. Imagínate, yo tengo una perrita y aparecen perras o perritas y de repente se pelean, la fiesta va a ser otra cosa, hace que fiesta se puede convertir en otra cosa. Espera, Johnny, vos me estás, Federico, por temor a la pelea entre los perros vos no harías eso. Claro, se pueden pelear. Me estás tomando el desbande. Pero yo creo que estos perros ni pelean, Johnny, ¿te repita tienen? No. El ejemplo de unión eterna que dio Bruno recién, sí. Vamos a hacer. Vamos a hacer. No. Existe ¿Vos sabés que está todavía y está Videocable Continental, creo que se llama. ¿Vos sabés qué pasa, Bruno? Con BCC ahora, que tiene la autorización de la empresa del fútbol. Entonces, ahora tiene la autorización de la empresa del fútbol. O sea, ellos tienen tío. Claro, cuesta mucho más barato y tiene un éxito terrible. Hay una resurrección porque de BCC en la quienes somos lambareños sabemos, hermano, lo que es BCC. Es un sentimiento, hermano. Sí. De hace 20 años atrás fue uno de los pioneros. Antes tenía amigos mago el tema, medio trucho, pero ahora tiene ahora tiene autorización ya, entonces tiene... Y yo recuerdo, fui uno de los primeros abonados, ¿verdad? BCC, se vio todo. HBO y todo lo que después. A mí me metió en Inforcom veces. ¿Y por qué, Johnny? No, porque yo viví en un departamento y después Johnny, no me hay que prestarte cable. No, yo Johnny, un ratito, antes de tu aclaración, yo creo, no por eso, yo quiero dar mis respetos, porque esta salida que acaba de tener Johnny
Me parece que está a la par con la de aquella de la víbora, del Parque de la Salud, que acá Bruno dijo, es que está espectacular, y después digo, no, a mí me picó. Muchas veces son sentimientos. Por eso no sentimos pero yo quiero por eso yo es una pelea entre dos colegas, pero no pasó a mayores, afortunadamente. No, pero le rompió la nariz, dice, o no pasó eso. Le rompió la nariz, pero afortunadamente el colega está bien, golpeado, es cierto, pero está trabajando. Él está ahí, no sé cómo, pero quiero que se mejore. Las Malvinas, ¿Argentina o inglesa? Es inglesa hoy. Y entonces, que vaya a llorarle a la reina. Ahora, tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premios. Por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes, estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con Yerba Mate Indega, Pantano, Limón. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos. Bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones. No dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Volvió el torneo local, volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Bueno, Johnny, esto ya podés dejar para tus nietos cuando creas conveniente. ¿Cómo están las cosas en Olimpia, Johnny? Sí, el plantel, Bruno, en principio tenía hoy fecha libre, pero una decisión sobre la hora noche del cuerpo técnico decidió trabajar hoy, trabajar mañana y tener libre el domingo. Esto tiene más, podríamos decir, tiene que ver con los preparativos, los trabajos en la parte física que implementó en esta semana el cuerpo técnico, así que trabajo hoy, trabaja mañana y el descanso el domingo para empezar con todo el lunes, así que una modificación sobre la hora del cuerpo técnico de Martín Palermo. El plantel trabaja en la parte física, en la parte táctica, preparándose para lo que será el partido contra Libertad el próximo sábado 20:30 en el estadio de Libertad. Allí podría aparecer el pedido de todos, el caso de Arrúa. Me decían que no está armando ningún equipo, no pone un 11, pero sí trabaja en la parte táctica y allí suele aparecer Arrúa. Podría ser parte del 11 titular Arrúa junto a Derlis y junto a Prato. Recordemos, Pasajuk está en la selección paraguaya sub-23 y los dos titulares, el caso de Cardoso y también de Marcos Gómez, también a disposición de Jara Sayer para lo que serán los partidos del 23 y del 25 ante la selección de República Dominicana, la selección olímpica de Paraguay. Y Johnny, si se consolida ese trío, o sea, ¿quién saldría o cómo sería el equipo? Y el cambio directo sería por Colmán Daniel. Sin sub-19. Sin sub-19, exactamente. Yo creo que sub-19, ahora al no tener uno ya con experiencia, porque Colmán, por más que tenga 18 años... No, de hecho, ese es el partido menos recomendable para colocar a un juvenil. Eso haría que Arrúa arranque por derecha, Fernando Cardoso por izquierda o viceversa, y dejando el doble 6 para que jueguen Derlis y Prato arriba. Podría ser, porque recuerdan aquel partido contra General Caballero que anota Prato el gol, justo aparece casi como un interno un poquitito tirado por el sector derecho de Arrúa para dar ese pase para el gol de Prato. Claro, entonces, pero aquella vez explicaba, él arrancó por la izquierda, Derli se lesiona, entra Hugo Fernández, por eso Arrúa lo ves allí. Él jugaba ya de libre para conectar a Prato
y a la línea de 4, que era con Cardoso, Fernández y el doble 6, para referenciar un poco dónde estaba. Y mira que con Arce, Arrua también se tiraba un poco a la derecha. O sea, yo creo que más allá del perfil, él en el recorrido lo he visto más por derecha que por izquierda, a lo que vos planteás, y bueno, con la lamentable lesión que sufrió el chico Colmán. Sí, ya se tuvo ese inconveniente con Francisco Chiqui Arce de encontrarle lugar, y me acuerdo que le hacía la consulta a Arce en una conferencia sobre la posición, si lo va a utilizar como extremo, lo va a utilizar como doble 6 o de enganche. Decía, él puede jugar en distintos lugares, donde menos rinde, donde más le cuesta es acompañando al 6. En ese caso se hablaba de la posibilidad que pueda jugar por el medio con Richard, porque Gómez estaba en el Proolímpico, Quintana era también alternativa. Hablo de Hugo Quintana, y después definitivamente arranca en otro puesto Arrua, y veremos en ese partido contra Libertad, el retorno en el campeonato, si arranca como cuarto volante o arranca por derecha. Johnny, Richard Ortiz me insisten acá con la pregunta, ¿para cuándo estaría? Y son semanas de recuperación del capitán, intervenido quirúrgicamente el martes. De allí hay que quitar un mes para que pueda volver a los campos de juego Richard Ortiz. Una operación mínima, o sea que unos días de descanso y después ya fisioterapia, recuperación, trabajo físico y después ya el campo de juego. Bueno, Johnny, Derlin y Prato están mejor que él, me dicen. ¿Por quién? Por Parsahú, me dicen. Muy injusto sacarlo a Parsahú. Opinión de un caracterizado hincha del Olimpia. No digo el nombre porque no me lo autoriza, ¿verdad? Sí, no sé quién habló de Parsahú. Yo solamente dije Parsahú. No, él es una opinión nomás suya, Johnny. Ah, bueno. Sí, que no tiene que ver con el informe que estás dando, ¿verdad? O sea, sí tiene que ver, ¿verdad? Porque habla del probable equipo, ¿verdad? Pero dice él que sacarlo a Parsahú. Hay que recordar que ya contra Guaraní, cancha de Guaraní contra Trinidense no volvió para el segundo tiempo, y contra 2 de mayo ya fue suplente. Sí, es más, Kevin entra en esa última ventana del triple cambio junto a Redes y a Rúa. Y se le consultó después al técnico de por qué salió contra Guaraní, o sea, en cancha de Guaraní contra Trinidense, por qué salió en el primer tiempo. Dijo una cuestión táctica, ¿verdad? No era una lesión o un problema muscular o algo, ¿verdad? Que pasa que Parsahú, Bruno, es te puede jugar para culminar la jugada, y Olimpia justamente necesitaba iniciar la jugada y llegar con mejores posibilidades para el centro delantero. Se intentó con Redes en ese partido contra Trinidad de cancha de Guaraní, y ya contra el equipo del 2 de mayo la recuperación total de Derlich obligó al técnico a sacar a su delantero centro, a su 9, sacrificar a Prato, y que Derlich pueda tener lugar en el equipo. Johnny, y este tiempo ahora de pausa, porque la otra vez, ¿quién fue el que nos dijo escuché que dijo que va a ir conociendo más a los conociéndole más a los jugadores? ¿Quién fue el que mencionó eso? Lo dijo el propio Palermo. Palermo mismo fue que dijo, ¿verdad? Palermo lo dijo en conferencia de prensa. Hace que el Bruno llegó, firmó a la tarde y empezó a trabajar preparando lo que iba a hacer ese partido contra Cerro. Después tuvo poco tiempo para trabajar. Me parece que por eso, por ejemplo, ayer hizo doble turno, hoy continúa para no tener esa pausa de doble turno, pausa, después volver sábado y tener domingo libre. Entonces se decidió trabajar fuerte miércoles 7 de la mañana, 18:30, jueves 18 horas, viernes también continuar ese mismo trabajo hasta sábado, y después sí, hacer una pequeña pausa para que el plantel pueda descansar, y allí Martín Palermo ir conociendo jugadores. Él me parece que después del partido contra Cerro dijo en conferencia de prensa que tuvo contacto con jugadores con experiencia, el caso de Richard, por ejemplo, donde iba consultando cualidades de futbolistas, hasta el punto que algunos decían
le pasó mal la información cuando lo mete a Matías Almeida en ese partido contra Cerro Porteño. Fue conociendo realmente, a esta altura imagino que ya con más días ya sabe lo que le puede dar, por ejemplo, Guerreres, por eso ya lo pone mayor cantidad de minutos, va recurriendo a él. Contra Trinidad ingresa en el primer cambio, en este caso, al arrancar el segundo tiempo, ¿qué le puede dar, por ejemplo, Manuel Romero, que no fue convocado para este partido, tampoco fue convocado contra Trinidense? El tiempo que aprovecha, primero, para recuperar físicamente, porque se trabaja en la parte física y también en la parte táctica, aprovechando esta pausa de 2 semanas que tiene en campeonato. Bueno, ¿a cuánto está Olimpia de Libertad, muchachos? 5. A 4 con un partido de más. Entiéndase, si Olimpia le gana a Libertad, se puede colocar a 1, esperando que Nacional le saque puntos a Libertad, y el peor escenario es perder en la Huerta y Libertad ganando el partido de regularización, quedará a 10. Que va a ser muy incómodo porque ese partido se habla recién para el 22 de octubre. Imagínate ya el de... ¿Cuál es el Nacional? Nacional Libertad. ¿Cuándo va a ser? No, abril, ¿cómo hace octubre? No, perdón, 22 de abril. Abril, No, va a ser muy incómodo porque van a pasar muchas fechas ya. El compilado Johnny me... No, el Lazo Claro. No pasa nada. No, 22 de abril. Sería un poquito, el 17. No, la otra vez... Es Semana Libertadores, es el 25 de semana. Está lo programado, miércoles 17 de abril. 17 de abril ya. Sí, porque la otra semana ya hay Copa de vuelta. Es el único espacio pero que hay. no era que había un reglamento había, pero ya sacaron toda esa historia de que supuestamente todos los partidos tenían que ser regularizados antes de que termine la primera rueda del campeonato. Y ahora se va a jugar la fecha número 1. Claro, antes había, pero después dijeron, ¿cuál es el chiste? Claro, no hay ningún punto de bonificación, que bueno, vamos a jugar cuando sea posible, porque tampoco podemos parar. Pero yo recuerdo antes, cuando había cercanía en puntaje, era todo un tema en los encuentros de regularización, protestaban los clubes, no puede jugar la regularización, tienes que jugar ya ahora, que esto, que tal cosa. Por eso se instauró ese tema. Pero ahora Libertad está sacando, ¿cuánto le saca a Cerro? A Cerro creo que le saca 7, ¿verdad? Sí, 7 con uno menos. Con uno menos. Claro. O sea, imagínate, puede ir a 10. Es que por eso se habla que el próximo sábado de mañana en 8 se juega el campeonato, porque si Libertad le gana a Olimpia, se puede poner a 10 de Cerro y Olimpia. Sí, con el partido, y eso que vos marcás se puso, pero hoy en día ya no tiene, hay muchas cosas que pierden sentido con el avance. Ahí Libertad tiene que perder en la segunda rueda, 11 fechas no mañana quedan. Tiene que perder 3 partidos más 1 empatar. Claro. Y sumarle eso, que en esos 4 partidos Olimpia y Cerro no pueden fallar. Los 4 tienen que ganar. Y el problema no es los Libertad, el problema justamente son Olimpia y Cerro Porteño. Y en el caso de Cerro, el camino de ellos también, que también se produce con Libertad el tema de la doble competencia. Pero para cerrar nomás lo que vos preguntabas, no es que no existía y se inventó el tema de regularizar antes de la finalización de una rueda o el inicio de la siguiente. Es que para evitar eso, cuando Guaraní sale campeón en el quincho, viendo Cerro Libertad, era porque ese ya era la postergación de la postergación, porque antes era, hay partido Libertadores, vamos a postergar. O sea, todavía era muy amateur todo. Hoy ya tenés el calendario. Entonces, no tiene sentido que vos pares toda una fecha por un reglamento que en esa época tenía sentido, pero ahora ya no. Entonces dicen, ¿cuándo hay fecha disponible? Bueno, juegan en esa fecha disponible. Es la fecha 14 y no es la fecha 10, no importa. No va a dañar en lo que es la dinámica del torneo. Es más, se tenía que haber jugado la fecha 11 entre el martes y Jueves Santo. Y ahí Libertad iba a volver a postergar, y por no hacer eso de que Libertad tenga 2 partidos postergados, es que se traslada esta fecha totalmente hasta el fin de semana de la Pascua, ¿verdad? Por eso buscaron cuáles eran los equipos que prácticamente no aportan a la selección, a las selecciones. Por eso tenemos fecha miércoles y sábado domingo. O sea, no tiene mucha lógica, salvo estas explicaciones detrás con las convocatorias. Bueno, Johnny, ¿alguna cosa más que agregar, por favor? No, nada más. Muchas gracias. Bueno, Johnny, ¿alguna cosa más que agregar, por favor?
Y nada, Bruno, esperar lo que va a ocurrir con Olimpia en el campeonato Apertura. Ya no puede fallar, el único torneo que tiene hasta que el 23 de abril arranca la Copa Paraguay, pero la Copa Paraguay le va a tocar mucho más adelante al plantel franqueado, así que Olimpia obligado a ganar, o por lo menos a hacer una buena campaña, si es que no puede ganar el campeonato Apertura. Uh-huh. Bueno, perfecto. Está muy bien. Johnny, una consulta. ¿Te llegaron a llamar medios de la Argentina? No. ¿O vos realmente no atendiste luego el teléfono en estos días? No, yo atiendo a medio mundo, no. No, creo que medios importantes no van a hacer caso a alguien que busca prensa como Carlos. No. Porque él arrancó todo. Ya. Está muy bien. Bueno, otra cosa, Johnny, para clarificar nomás. ¿A vos alguien te decía John González? Sí. ¿No te decía Johnny? El señor Aristides Atilia Viera. ¿Y por qué te decía John González? Los muchachos le decían Johnny. No. Él es John, se fue John. Quería como que implantar eso. Sí. Sonaba muy mal, parecía un costarricense, un nicaragüense. El chicano, ¿tú eras chicano? Los pandilleros que están en... Sí. Y Johnny, ¿te una de las maras. ¿Te acordás, Johnny, que te llamaba insistentemente y vos no podías contestar? Obviamente porque no podía, ¿verdad? No. Pero ¿qué es lo que pasó, Johnny? Atilio te pasaba vos la comunicación, ¿y qué fue lo que sucedió, Johnny? No, pasa que yo, Bruno, se abrió un medio en esa época. Sí. Y fui... ¿Cuál medio? A la 970. Con el amigo Sosa Briganti, Jorge García Bachi, el amigo Darío Martínez Mendieta, Domingo Germán, la voz comercial. Claro, recuerdo. Sí. Un grupo espectacular. Y hicimos la primera cobertura en la cancha del Deportivo Luqueño, clásico, Olimpia Cerro. Se jugó allí en la cancha del Deportivo Luqueño. Y yo ya estaba, en esa época ingresábamos a los campos de juego. Y aquí lo vieron, me estaba viendo y en el terreno. Y me pasa la comunicación. Y por supuesto que estaban en otra radio. Y no le iba a responder. Pero esperaban por un ratito, Johnny. En un medio de comunicación él no sabía. Y él no sabía. O sea, es como que yo le diga, adelante Juanma, y Juanma se fue al 1 de marzo. Exactamente, sí, señor. No. ¿Y qué pasó, Johnny? Y él te pasaba... Y ahí le dicen los muchachos, no, pero él ya no está con nosotros. Yo lo estoy viendo ahí en la cancha. Sí, tío. Él le discutió al que le estaba aclarando. Sí. Pues le está viendo la cancha. Ya está John, ahí está John. Y después, ¿y qué pasó? No sé qué pasó porque yo ya estaba en otra radio. A Johnny se la contaron si estaba yo me acuerdo que con otra frecuencia. Fue todo un suceso porque cuando se abrió la 970, ¿verdad? Era Monte Carlo también, ¿verdad? Y trajeron la dupla uruguaya. García Bachi era el relator y el querido Javier Sosa Briganti, que en paz descanse, era el comentarista. Era toda una novedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer esta gente? Bruno, ese año se abre la radio y Osvaldo va por un relator. Hace poco relataba en Fox, Julio Ríos. Él era el indicado. Sí. Uruguayo. Ríos y uruguayo. Muy bueno, sí. Sí, pero él le dijo que no. No, él aceptó. ¿Y él aceptó y un día antes del viaje desistió. Sí, no, pero eso te digo, no aceptó. Y Sosa Briganti sí, con él cerraron. Y Sosa Briganti es el que le recomienda, entiendo, que a García Bachi. Exactamente, sí, señor. ¿Verdad? Y ahí vienen los dos relatores, o sea, el relator comentarista, y era tono una novedad porque eran dos uruguayos con ese tono rioplatense, ¿verdad? Yo me acuerdo que fue para la Copa América que los traen y ellos debutan en aquel clásico en cancha de Luqueño, que Olimpia le gana con gol de Canicia a Cerro. Sí. Semifinal de la apertura. Me acuerdo bien porque la cabina de Luqueño con eso estaba construyéndose y no había separación entre las cabinas. Y justo nos tocó al lado de su cabina. Y me llama la atención, Johnny, de García Bachi, que
No, y no se le escuchaba cuando... Despacito. Despacito. Pero tenía un manejo porque... Sí. Vos estabas al lado de él y no le escuchabas. Sí, como me solía contar Domingo que él tenía una modulación, porque vos lo escuchabas en la radio y era tenía un potencia, timbre, una potencia. Tenía la voz tremenda que tiene. Es más, te cuento que él fue el primero en decir la famosa República de Luque. Así mismo fue, señor. ¿Verdad? Y como yo recuerdo, yo lo escuchaba a él y nadie decía República de Luque. Él fue el primero que dijo República de Luque. Sí, porque tenía él ese estilo rioplatense de adornar el gol y de meter frases y compañía, ¿verdad? Sí. Pero no duró mucho tiempo, se fue enseguida, parece. Él es bohemio, él es una persona que le gusta recorrer, le gusta... Ahora parece que está en su ciudad natal, en Mercedes, está allí viviendo. Una vez fue a comprar 10 bolsas de naranja y empezó a repartir por la calle. Le gustaba muchísimo, o le gusta muchísimo compartir con la gente, Jorge García Bachi. ¿Sabe cómo pasó el tema de la República de Luque, Bruno? Sí. Estábamos a prueba y me dice García Bachi, vos, muchachito, me dice, vas a ir a Luque y vas a hacer el show de tu vida. Me voy y le encuentro a Cumanchú y le hago la nota a Cumanchú, le dejo en línea con Jorge, con Javier. Fue un show tremendo de Cumanchú y ahí empezó, Jorge le decía, en la República, mañana estamos en la República de Luque, porque Cumanchú le dijo, está en la República, le dice, y ahí empezó todo, nunca más. Se enamoró de Luque García Bachi. Sí. Después ya hay otra historia que la vamos a contar en privado, Johnny, vamos a compartir algún día. Bueno, gracias, Johnny, un fuerte abrazo, muy amable. Hasta cada momento. Adiós. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. El pozo inicial es de 2.000 millones de guaraníes y se sortea el domingo 24 de marzo a las 19:50 por el 13. Juga con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. Baterías Varta, un golazo. Respaldo total de Chacomer. Compra en grande y ahorra en grande. En Arete, todos los fines de semana tenemos descuentos en productos seleccionados para vos. Además, los viernes tenés 20% de descuento en toda nuestra bodega. Así lleva más, pero sin gastar de más. Te esperamos donde da gusto comprar. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa. Bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología extensión que purificará cada suspiro y el Swinsoy te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio extensión y que olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. Llegó Medalla Milagrosa, trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susay Posta,
sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía. Una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Adquirí el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982 495 950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el Pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomélore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomélore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregás hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomélore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, tenemos que actualizar lo que está pasando en Tucumán. Ya recuerdan ustedes el fallo de la jueza, el tema del arresto domiciliario para los jugadores de Vélez, en este caso para los 3 futbolistas, Brian Cufré, José Florentín Bobadilla, nuestro compatriota, y Abiel Osorio. Y atención con esto, el lunes se definirá el arresto domiciliario de los 3 jugadores de Vélez en el sentido de que si continúan o no con esta medida. Ese día se va a realizar la audiencia de apelación de la medida cautelar. El lunes se definirá si los jugadores de Vélez continuarán bajo arresto domiciliario o no en el marco de la causa por abuso sexual agravado. La justicia confirmó la realización de una audiencia oficial para tratar la apelación de la defensa contra la medida cautelar dictada el lunes pasado a pedido de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual. Ese día se dispuso también que Sebastián Sosa recuperara la libertad. La jueza que tratará la impugnación solicitada por las partes defensoras será Laura Julieta Casa, quien encabezará una sala virtual desde las 8 de la mañana del lunes. En las últimas horas, José Molina, Ileana Bataglia y Ernesto García, defensores de Cufré y de Osorio, como también Camilo Atim y María Florencia Abdala, que representan a Florentín, presentaron evidencias para poder revertir la situación procesal de los futbolistas. El lunes se evaluará el valor de las pruebas. Entre las pruebas que van a presentar, por ejemplo, está dentro de la defensa el testimonio del responsable de seguridad del Atlético Tucumán. Según trascendió, habría reconocido que era imposible que la víctima hubiera estado en el túnel del estadio porque está prohibido el acceso a la gente. Recalcó además que él ni otros empleados del club la conocían. Ella declaró que allí se contactó con los futbolistas de Vélez. También señalaron que aportaron otra imagen donde se le ve salir de la habitación caminando normalmente y antes de subir al ascensor doblar una remera blanca y colocarla en la mochila que llevaba. Eso no se ajusta a la declaración que hizo. Ella dijo que no se retiró en buen estado. Son indicios con los que pretendemos demostrar que su declaración está cargada de inconsistencias, reflexionó Molina con respecto a lo que va a pasar entonces el lunes, que va a realizarse otra audiencia más en donde se va a definir si siguen con la medida cautelar de prisión preventiva, prisión domiciliaria para los futbolistas de Vélez Sarsfield. Con respecto al fútbol internacional, tenemos que decir que hay amistosos de equipos sudamericanos hoy, recordando que la selección juega el lunes 25 ante Rusia en Moscú a las 13 horas horario de nuestro país. Hoy, por ejemplo, juega Chile ante Albania, partido que va a arrancar a las 16:45. Colombia va a enfrentar a España, esto va a ser en Inglaterra, 15:30 horas, 17:30 horas el horario del partido, Colombia-España en realidad, y Bolivia, otra selección sudamericana, va a enfrentar a Argelia. Perú va a enfrentar a Nicaragua y por supuesto Argentina hoy en Estados Unidos va a enfrentar a El Salvador. El calendario internacional que tenemos de los equipos sudamericanos que también están afinando para lo que va a ser la Copa América que se va a jugar en los Estados Unidos.
La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Pechugón, deliciosamente natural. Y adquirí el bolso térmico. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas, transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury, llega más lejos. Exbury, en las mejores tiendas del Paraguay. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que la Mare, o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Recordemos que la fecha 11 del torneo Apertura se va a jugar desde el próximo miércoles, con 2 partidos que van a dar inicio a esta nueva fecha. Tacuarembó va a enfrentar a Meliano. En el Feliciano Cáceres va a ser el partido, 18 horas. Ese mismo miércoles santo van a enfrentarse Trinidense y Luqueño en el Martín Torres a partir de las 20:30. Jueves y Viernes Santo no habrá fútbol. Vuelve el sábado con el partido Cerro Porteño Nacional en la Nueva Olla, partido que va a arrancar a las 18 horas. Libertad ante Olimpia, también ese sábado, 20:30 horas en la Huerta, dejando para el domingo de Pascua los partidos Sol de América General Caballero en Villariza, 17:30 horas, y 2 de mayo Guaraní, que va a arrancar a las 20 en el Río Parapití. A propósito de Guaraní, ahí se va a dar el debut, la vuelta de Chiqui Arce para dirigir a Guaraní. Esto decía el presidente del equipo aurinegro, Emilio Daer. ¿Resolvieron nombrarlo a Francisco Chiqui Arce como director técnico? Sí, señor. Después de una negociación un poco prolongada por situaciones impensables, ¿verdad? Conseguimos finalmente llegar a un acuerdo muy razonable. Ciertamente implica buenísima voluntad de parte del profesor Arce y su cuerpo técnico, y también un esfuerzo importante desde el punto de vista económico para nuestro club. El tiempo de duración del contrato es hasta el 31 de diciembre de este año. Por supuesto que eso puede extenderse, ¿verdad? Y también tenemos que señalar que la selección olímpica, que va a jugar justamente los Juegos en París, va a tener un amistoso el día sábado en la Huerta, 19:30 horas, enfrentando a República Dominicana. ¿Qué pasa en Guaireña? Deudas de por medio, también notificación de la APF de volver a perder la categoría, es decir, ir al Nacional B, deuda que alcanzaría los $1 millón, nos decía el asesor jurídico de la Liga Guaireña, el doctor Ricardo Benítez. Lo escuchamos a continuación. En realidad la Liga ya recibió notificaciones de la posibilidad de pérdida de puntos, inclusive de descenso, si es que no se responde con las deudas que cuenta la Liga. ¿Hay deudas con el plantel anterior? Hay mucha deuda. Tenemos demanda del ex técnico Luciano Taylor, José Arias Núñez, otros jugadores que no tengo en mente. ¿Y la deuda cuánto llega con el plantel y todo esto que hablabas de demandas? Sí, difícil es de indicarte, pero podría llegar a los $1 millón. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo.
El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar. Soluciones para la industria de la construcción desde 1983. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Hoy es viernes y tenemos que hablar de tráfico congestionado en la zona de Fernando de la Mora, frontera con Villa Elisa, calle Zabalacue, para salida a acceso sur en este caso. También otra zona en donde hay una buena cantidad de vehículos es en la zona de Cuatro Mojones, sobre el puente, específicamente para ingresar hacia la zona de Villa Elisa también, la zona del Club Atlético Colegiales, cargado de vehículos. Esa es una zona que nunca se ensancha, esa ruta es muy fina. La de calle última, la de refinería sería, el camino a... Allá al fondo ya. Al fondo, sí, exactamente. Siempre hay conflictos, principalmente en la zona de Colegiales. Tanto para salir a la zona de Cuatro Mojones como para también porque a Villa Elisa, la Maré, ¿verdad? Si vos no te vas por la avenida que sale a Fontpolesquí, sí, el tema de entrar luego por esas calles laterales es muy complicado. Exactamente. No hay semáforo, no para nadie. Son zonas muy complicadas realmente en lo que tiene que ver con el tráfico que tenemos en estos momentos en Asunción. No te olvides recargar tu energía y tu tanque de combustible con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Lendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Lendahue. 13:43 Dani Alves pasará el fin de semana en prisión al no poder abonar la fianza. Era hoy hasta tipo acá cuando ocurre el tema de la oficina, ¿verdad? Sí. Era viernes hasta tal hora en Barcelona, no se pagó. Por ende tiene que pasar el fin de semana entonces ahí en el mismo lugar. Se abrieron los Neymar,
Claro, pues yo creo que ellos no quisieron quedar pegados a la situación, al caso, ¿verdad? Porque en la carta del padre de Neymar decía, no te podremos ayudar en esta ocasión, dijo. Claro, pues en la primera ayudaron con ese tema del monto que había fallado la justicia. Creo que era 150.000 euros, ¿puede ser? O sea, con el tema de la víctima que la justicia reparó, no por pedido de la víctima, sino porque entendieron así. Y allí creo que el papá de Neymar... Claro, porque él tiene las cuentas congeladas. Sí. Porque se estima que el patrimonio de Dani Alves es de 60 millones de euros. Claro, y es... Lo que le sirve ese dinero ahora, ¿verdad? A Alves. Bueno, el caso de Vélez y el tema selección paraguaya, dos temas pendientes. Sí, Federico. No, que seguir la Fórmula 1, lo de Williams, estoy viendo que dejó sin auto a un piloto, le cortó las piernas, no le va a permitir correr en el Gran Premio de Australia. Hablamos de Williams, que antes era de las buenas, ¿verdad? Lo de los jugadores de Vélez, apareció, va a apelar el abogado el próximo lunes. Perdón, Federico, eso estaba leyendo justamente y leía todos los argumentos que va a poner el abogado. Va a poner el abogado los argumentos de la defensa para reconsiderar de vuelta el arresto domiciliario que tienen los jugadores de Vélez en estos momentos. Eso va a ser el próximo lunes a las 8 de la mañana. Se prevé esta audiencia donde va a resolver la jueza si continúan con la prisión preventiva, el arresto domiciliario, o hay algún cambio con los argumentos que van a presentar, porque va a hablar, en este caso presentaron el testimonio de el seguridad del Atlético Tucumán, que dijo que la joven en cuestión no estuvo en el túnel donde supuestamente se dio el contacto que ella había declarado. No, lo que ella dijo es que estuvo en donde estaba el colectivo, no en el túnel, donde estaba el bus de Vélez, que hicieron contacto visual y se hablaron y intercambiaron los números, pero no en el túnel. El guardia dijo que es imposible que haya estado ahí ella, que fue una declaración que van a presentar como testimonio importante para ir cambiando esta situación. Ayer se preguntaban, había sido que por una... Y el video también de la chica saliendo del hotel. Por una legislación provincial, o sea, el tema que por qué tan rápido ellos están en prisión y por qué tienen que estar 3 meses... es por una cuestión provincial. Sí. Ayer estaba escuchando que si era en Buenos Aires no pasaba eso. Ellos estarían libres hasta que, como pasó con Villa. Pero como en Tucumán la legislación habla justamente de una especie de cautela, más en el caso de Florentín, que se puede escapar del país al ser paraguayo. Entonces se da el tema de los 3 meses de arresto domiciliario de verdad ahí en Tucumán. Y el tema de los 50 millones de pesos, ¿verdad?, que tienen que pagar para entrar a vivir a algún departamento o algún otro lugar. Ese es el punto. Pero el lunes va a presentar, pero no estoy muy firme. Es igual que cuando vos apelás, porque tenés la posibilidad de hacerlo, pero sin mucha consistencia, porque vos citás 2 cosas y los cargos que se escucharon en contra son mucho más contundentes que el guardia que dijo que no podía estar ahí y todo eso. El otro tema que van a utilizar también para defenderse es que la joven había dicho que salió mal del hotel. Sin embargo, ellos quieren demostrar a través del circuito cerrado que ella salió bien, caminando normalmente, que metió dentro de la cartera una camiseta de fútbol, que es lo que habíamos leído en el WhatsApp que tienen la filmación de eso. Tienen la filmación de eso para demostrar que hay inconsistencias en las declaraciones de la joven. Eso va a ser el lunes, ahí se va a saber un poco más con respecto a esta situación de los jugadores de Vélez. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos, con toda la variedad para condimentar tus carnes y resaltar aún más el sabor. Encontranos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco, sí se puede. En Petrosur cargas combustible de calidad internacional
internacional certificada. Cuida tu vehículo y economía con Petrosur. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos. El Cacique te invita a que mantengamos vivas nuestras lindas costumbres y tradiciones. En Semana Santa, elabora la chipa y la sopa con los ingredientes que encontrás en el Cacique. Venía a comprobar. En Luque, Aregua e Itagua, el Cacique sí te conviene. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente, construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UAS Central. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Ayer los integrantes de la selección paraguaya practicaron en Sochi, donde están en estos momentos, y se pusieron a ver el partido de Rusia, que jugó un amistoso contra Serbia, y querían ver y analizar bien al rival de turno que vamos a tener el lunes, pero sin embargo a los 21 minutos penal para Rusia, expulsado al jugador de Serbia, uno menos, y goleó Rusia 4-0, y de eso justamente habló hoy después del entrenamiento Fabián Balbuena, a través del departamento de prensa de la APF, habló con respecto a lo que es este momento, ¿verdad? Estamos bastante bien, entrenando fuerte con el DT en estos días, mentalizados en lo que va a ser el partido del lunes. Estuvimos viendo en la cena del amistoso de Rusia ante Serbia, los primeros 10 minutos fueron buenos, pero después con la expulsión en la visita cambió la dinámica del partido. Pero pudimos ver muchas cosas del equipo local, juegan con mucha intensidad y dinámica, pero nosotros estamos enfocados en nuestro trabajo para poder hacer un buen partido, sostuvo Fabián Balbuena. No hay un equipo base, un 11. Y conociendo un poco cómo puede jugar Garnero, hay que ver quién va a reemplazar a Gómez, por ejemplo, atrás en defensa. Lo del arquero, si por ahí le quiere dar minutos a Gatito en este caso también, pero todavía no tenemos un equipo base. Enciso seguro va a volver a ser titular. Hay que ver cómo compaginar eso con Ramón Sosa, una ubicación para los dos. ¿Qué ubicación le va a dar a Enciso realmente en el campo de juego con respecto a lo que va a pasar? Claro, te descuidé, lo pone de 9 a Enciso. También, porque recordemos que Ramón Sosa justo entra cuando se lesionó Enciso. Y Ramón hoy ya es inamovible, hasta el punto que hicieron el video juntos. Pero antes de la lesión de Enciso, Ramón Sosa era suplente. Era Enciso por una banda, Almirón por la otra y el 9. Ahora que no está Tony, la otra pregunta es si ya lo va a poner a Arce, que no estaba en la consideración principal. Por eso no me sorprendería que el trío ofensivo sea Almirón, Enciso y Sosa. Es momento de hablar de los deliciosos productos de Don Juan. Déjate sorprender por nuestro delicioso paté y pancho de pollo, con un sabor único que te va a encantar. Pollos Don Juan para todos los gustos. Volvieron las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @Cuadernos Avon PY. Avon, calidad que une generaciones. Descuento especial en Farmacias Catedral. Con tu tarjeta de crédito Sudameris obtén un increíble 50% de descuento en caja, sin límite de compras. Este viernes visítanos en todas nuestras sucursales o contactanos en www.farmaciacatedral.com.py o al 0982-927-610. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Lactolanda, ganadora del Top of Mind 2024. Gracias por preferir nuestros yogures. Gracias por disfrutar todos nuestros lácteos. Lácteos Lactolanda. En Pen Medicina Estética hacemos realidad tus sueños de belleza. Descubre nuestras técnicas innovadoras y déjate llevar por la experiencia de nuestros especialistas. Tu transformación comienza aquí, en EPEN Medicina Estética. Nos vamos con lo que nos decía Emilio Dar, oficializando lo de Francisco Chiqui Arce y con detalles que nos contaba con respecto a la negociación que concluyó. ¿Cuándo va a ser presentado? Mañana en principio es presentado Francisco Arce en Guaraní, ¿verdad? Sí, se hablaba de la posibilidad hoy, pero no había mucho tiempo para poder lograr eso, entonces mañana estaría teniendo su primer contacto con los jugadores. Emilio Dar, ¿volvieron a nombrarlo a Francisco Chiqui Arce como director técnico? Sí, señor. Después de
una negociación un poco prolongada por situaciones impensables, ¿verdad? Conseguimos finalmente llegar a un acuerdo muy razonable. Ciertamente implica buenísima voluntad de parte del profesor Arce y su cuerpo técnico, y también un esfuerzo importante desde el punto de vista económico para nuestro club. El tiempo de duración del contrato es hasta el 31 de diciembre de este año. Por supuesto que eso puede extenderse, ¿verdad? ¿Cerro Porteño ya se comunicó por la deuda que tienen por Jorge Morel con ustedes? Se comunicó, pero están en mora, ciertamente. El término promesa de pago es una enunciación, ¿verdad? No. Promesa de pago es luego que está en el contrato, o sea, los términos contractuales desde luego que definen el compromiso más que la promesa de pago, ¿verdad? Pero estamos confiados en que van a honrar la deuda. ¿Demandaron en FIFA a Botafogo por Matías Segovia? No, aún no lo hicimos la intimación correspondiente y ellos prometieron pagar la cuota que correspondía a diciembre, prometieron pagar este fin de semana o el primer día de la semana que viene. ¿Dos cuotas pendientes hay ahí, presidente? Sí, porque ayer venció la segunda cuota, efectivamente. Y no sé qué es desparejo, para llamarlo de alguna manera. Hay arbitrajes muy buenos, digamos que acertados, y hay arbitrajes que sinceramente dejan mucho que desear. Pero dentro de todo es algo absolutamente perfectible. Nuestro fútbol está pasando, creo que por una etapa de perfeccionamiento en todo sentido, ¿verdad? Y eso forma parte también de lo que nosotros tenemos que transitar. Y el arbitraje tiene que mejorar, sin ninguna duda, así como todo el fútbol paraguayo. El profesor Eder Aquino también tiene, por supuesto, su participación. Tal vez tenga errores, como es lógico, ¿verdad? Pero, de vuelta, hay que ajustar piezas, hay que mejorar la formación de los árbitros, sobre todo. Tienen falencias, no hay ninguna duda, cometen errores, incluso el VAR comete errores, y son cuestiones que hay que ir ajustando. Nosotros mismos hemos presentado sendas notas de, digamos que protesta, para llamarlo de alguna manera, ¿verdad?, de objeción con respecto a ciertas decisiones de los árbitros y del VAR, etcétera. Pero son cuestiones que tienen que ir ajustándose y tienen que ir perfeccionándose con el tiempo. ¿Resolvieron nombrarlo a Francisco Chiqui Arce como director técnico? Sí, señor. Después de una negociación un poco prolongada por situaciones impensables, ¿verdad?, conseguimos finalmente llegar a un acuerdo muy razonable. Ciertamente implica buenísima voluntad de parte del profesor Arce y su cuerpo técnico, y también un esfuerzo importante desde el punto de vista económico para nuestro club. El tiempo de duración del contrato es hasta el 31 de diciembre de este año. Por supuesto que eso puede extenderse, ¿verdad? Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Gen despoja de sus fueros al juez Garelic. El jurado de enjuiciamiento de magistrados resolvió por unanimidad hacer lugar al desafuero del magistrado Jorge Franco Garelic y en consecuencia ponerlo a disposición del juzgado competente. Recordemos que el magistrado está imputado en el marco de la investigación del esquema de estafas de una playa de autos. Lo que pasa en el mundo.
EMA respalda nuevo antibiótico contra infecciones por bacterias multiresistentes. La Agencia Europea de Medicamentos, EMA, respaldó este viernes otorgar una licencia a Emblaveo, un nuevo antibiótico para tratar infecciones causadas por bacterias multiresistentes a los fármacos disponibles, un serio problema para la salud pública en la Unión Europea. Se estima que las infecciones por bacterias multiresistentes causan 35.000 muertes en la Unión Europea cada año. Temperatura en Asunción 27 grados. Esté atento. Siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias.